No sé de dónde sacó esa teoría, fue la mayor estupidez del mundo, continuó Sonic explicándole a la chica gato al otro lado de los barrotes. Tenía la sensación de que ella era quien le había preguntado por qué no los había arrestado a todos cuando fue a las tierras baldías. No lo sabía. Probablemente no importaba. Literalmente, no hay nada en el azúcar que haga algo con el aceite. Así que le dije, si quieres hacer algo, ponle agua, y él respondió. Ni hablar, será obvio. El azúcar se disolverá. El azúcar no se disuelve en aceite. Se disuelve en agua. El agua y el aceite no se mezclan. Es obvio. Él es el científico, debería saber estas cosas, y sin embargo, por alguna razón, se obsesionó con la tonta idea de que el azúcar arruina los motores. No es así. Solo se vuelve pegajoso. Azúcar pegajoso y aceitoso. Quizás estaba pensando en la sal. Porque la sal es cáustica, ¿verdad? O sea, raya las cosas. Quizás la sal disuelva un motor con el tiempo. Pero si está mezclando sal y azúcar, no quiero que cocine. De todas formas, no es que quiera que cocine. El tipo no sabe cocinar. Al principio, había tenido un punto al empezar a hablar. No recordaba cuál era. Probablemente no importaba. Nada importaba realmente. Así que estaba bien. Terminó de colocar la cerradura nueva y empezó a atornillarla. Sentía la mirada de Solar sobre él desde el otro lado del pasillo, y sabía que al menos un par de anarquistas lo observaban, esperando ver algo que pudieran explotar. Les deseó suerte. Quizá no fuera Tiles ni Manic, pero sabía mecánica básica y esto no era algo que se pudiera hacer sin herramientas. A menos que tuvieran herramientas que él desconocía. Eso sí que sería gracioso. Pero antes de que pudiera continuar explicando lo mucho que Kirus era un mal cocinero, la puerta principal se abrió y nadie menos que Knuckles el Echidna irrumpió en su interior. Se resistió cuando se dio cuenta de dónde estaba, permitió que Tails y Amy salieran detrás de él y luego frunció el ceño cuando vio a Sonic. Él le devolvió la sonrisa. Hola, Knuck. ¿Trasnochando? ¿Sabes? No deberías animar a los niños a estar despiertos tan tarde. Les arruina el sueño, y mucha suerte con la hora de dormir después de eso. Te recomiendo leche. Leche. Gritó, volviendo los ojos de par en par hacia el gato. Quizás deberíamos haber usado leche. Aún así no habría servido de mucho, no creo, pero habría sido más divertido. Ella simplemente parpadeó, como llevaba un rato en silencio, mientras Knuckles fruncía el ceño y se dirigía hacia él por el pasillo. Uno de los guardias empezó a alejarse de la celda que custodiaba, pero otro negó con la cabeza, reconociendo claramente a los amigos de Sonic. Si supieran que al menos dos de ellos ya habían entrado en una prisión mucho más vigilada para rescatarlo antes. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Knuckles. Yo, explicó Sonic, levantando el destornillador a modo de demostración, arreglo cerraduras. No es que vaya a resolver el problema, añadió, mirando al gato y a los demás anarquistas que seguían mirándolo. De hecho, ni siquiera va a resolver el problema de la puerta. Porque estas puertas son una auténtica tontería para ser puertas de celda. Nos encantaban en la resistencia, porque no importa si están cerradas o no, siempre que tengas herramientas. O sea, nada importa si tienes las herramientas adecuadas, pero en concreto estas puertas, porque si te fijas en las bisagras, lo único que las mantiene en su sitio son esos pequeños tornillos. ¿Ves esos pequeños tornillos? Mantienen todo unido. Sacas ese tornillo de la bisagra superior e inferior y todo se levanta, sin problema. Varios ojos anarquistas se fijaron en las bisagras. Sonic sonrió. Si tienes herramientas. Sonic, dijo Tails lentamente. Suenas un poco. Soy genial, dijo. Increíble. Impresionante. Espectacular. Soltó una risita, sin saber muy bien por qué las palabras sonaban como un locutor en su cabeza. ¿Ves? Ya lo entendí. ¿De qué hablábamos antes? O quizá no te lo estaba contando. No sé, probablemente no importa. Nada importa. Pase lo que pase, va a estar jodido, así que lo único que puedes hacer, lo único que yo puedo hacer es crear problemas y luego arreglarlos. ¿Cómo esta cerradura? Estoy arreglando la cerradura. Con las herramientas adecuadas, añadió, apuntando al gato con el destornillador. ¿Así ha estado toda la semana? Preguntó Amy, y Knuckles negó con la cabeza. Esto es nuevo. Está bien, espetó Sonic, y luego miró directamente a Amy. Lo que no está bien es que rechaces a Manic. ¿A qué viene eso? Manic es genial, Amy. No quiero que me digan genial, dijo enfadada, y luego se detuvo e hizo una mueca.
Y no cambies de tema. ¿Qué tema? No hay tema. ¿Qué hacen despiertos tan tarde? Preguntó, volviéndose hacia la esclusa. ¿Y qué hacen aquí? Este no es precisamente el lugar para picar algo a medianoche. Nos vamos de aquí, dijo Knuckles, señalándolo con la mano. Y tú vienes con nosotros. Resopló. No, no lo soy. Tengo cosas que hacer. Por ejemplo, todavía hay 6 cerraduras más que no he arreglado. No me importa, dijo, y Sonic hizo una pausa, juzgando el tono antes de decidir que valía la pena prestarle atención. ¿Sabes, Knuck? Eso casi sonó amenazante. Aceleró lo que estaba haciendo para terminar de asegurar la cerradura, comprobó que la puerta estuviera bien cerrada y luego retrocedió un paso para poder girarse y encarar a Knuckles. Dejó que su mirada vagara por sus amigos, notando las miradas preocupadas de Amy y Tails y la mirada sombría en el rostro de Knuckles. Empezó a lanzar el destornillador con una mano, una y otra vez. ¿Qué tal si vuelves a la cama, cabeza de toro? ¿Crees que la noche que pasas firmando cheques que no podrás cobrar? Dio un paso más cerca, volteando la mano para que quedara con la palma hacia arriba. Te doy hasta mañana para despedirte si me entregas ese collar ahora mismo. Detrás de Sonic, la voz de Solar le recordó que no estaban solos. Collar. Sí, es muy bonito, mucha gente le tiene envidia, dijo Sonic, mirándolo, pero los ojos de Solar estaban ocupados mirando a Knuckles, obviamente evaluándolo. Dijiste que lo dejarías hasta la mañana, dijo Tails en voz baja, y Sonic se volvió hacia él con una sonrisa seca. Sí, bueno, te dije que tengo que usarlo cuando sea Prince Sonic, y mira quién interpreta a Lost Prince, dijo. Además, según mi reloj, es de mañana. Ya hace tiempo que es de mañana. ¿Me oíste cuando hablaba de niños y la hora de dormir? Estaba un poco dirigido a ti. Pero sé que la sutileza no es lo tuyo, así que... No creo que sea yo quien necesite dormir, dijo. Te ves aún peor que antes, Sonic. Me veo fabuloso. Siempre. ¿Verdad, Solar? Preguntó, girándose con una sonrisa, pero Solar solo respondió con una mueca de desprecio, así que se giró hacia los guardias y otros anarquistas que lo observaban. Vamos. ¿Alguien? ¿Quién podría negar que me veo bien? Un montón de miradas vagamente incómodas o preocupadas lo recibieron. Parecía que los guardias no estaban muy seguros de qué pensar de la situación, así que Sonic decidió compadecerse de ellos y regresó con sus amigos. ¿Quién necesita validación cuando sabes que lo estás rompiendo todo? En fin, volviendo al tema. A la cama, chicos, vámonos, tengo trabajo que hacer y me estorbas. Esa es la idea, dijo Knuckles sin rodeos. Dame el medallón. Ajá, dijo. Está haciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y lo que tienes que hacer es quitarte de mi vista antes de que te obligue. Sonic murmuró a mí, pero él la ignoró y se concentró en la mirada de Knuckles. Por su parte, Knuckles ni siquiera reaccionó visiblemente, solo esperó un par de segundos antes de decir: última oportunidad, erizó. Dame el medallón o te lo quito. Sonrió y atrapó el destornillador por última vez. Lo levantó y luego, con indiferencia, lo arrojó por encima del hombro hacia una de las celdas de espera, donde probablemente alguien podría cogerlo y crear un nuevo conjunto de problemas que tendría que resolver. Knuck Knuck, cabeza hueca. Inténtalo tú. Oh, chicos, intentó Tails, pero ya era demasiado tarde. Knuckles sonrió con sorna y bajó el brazo, cambiando de postura, y eso fue más que suficiente advertencia. Sonic se apartó del primer golpe y giró con el impulso para lanzar una patada circular, pero Knuckles lo conocía demasiado bien. Ya se había agachado y se había lanzado sobre la espalda de Sonic con un golpe descendente de 2 puños que Sonic esquivó girando, lanzándose hacia arriba y directo al plexo solar de Knuckles para el primer golpe. Ja. Se rió mientras rebotaba por el pasillo y caía de pie con los brazos abiertos. Tráelo si lo tienes, y nunca lo has tenido, Knuck. Llámame así otra vez, te reto. Gruñó Knuckles, ya de pie y corriendo hacia él. Chicos. Gritó Tails, y mientras Sonic esquivaba un uppercut, vio a los guardias vacilantes, claramente indecisos entre intervenir o seguir vigilando a los anarquistas. Soltó una risita y esquivó el siguiente golpe de Knuckles con otro giro que lo catapultó más allá de Tails y Amy hacia la puerta. 3 palabras, chicos. Ubicación, ubicación, ubicación. Y esta no es la ubicación, dijo arrastrando las palabras, antes de levantar 2 dedos y hacer señas a Knuckles para que lo siguiera. Síganme para pasar un buen rato. Oh, te sigo.
espetó Knuckles, y saltó a la pared para desviar un tornado de puños y fuego que Sonic tuvo que atravesar la puerta para esquivar. Demasiado rápido para detenerse, Knuckles se estrelló contra la pared, marcando el metal con ceniza y arañazos, pero ni siquiera se detuvo antes de empujarse para lanzarle 3 puñetazos a la cabeza. Uno casi impacta y Sonic gruñó antes de dar una voltereta hacia atrás, rozando por poco la mandíbula de Knuckles. Fue increíblemente molesto cuando se puso de pie y vio a Knuckles sonriéndole con suficiencia. Eres lento, Erizo dijo con tono sombrío, y Sonic frunció el ceño. ¿Sí? Entonces esquiva esto. Espetó, y corrió hacia adelante. Pero aunque Knuckles hubiera querido, no necesitó molestarse. Atrapó el puño de Sonic con ambas manos y luego lo tiró al suelo, por encima de la cabeza de Knuckles, y lo estrelló de cuerpo entero contra la pared. Como dije, dijo, antes de cambiar ligeramente su agarre y arrojarlo a través del pasillo hacia la pared opuesta, tan fuerte que un par de púas de Sonic se doblaron y pincharon su propia espalda, lento. Sonic se desplomó al suelo tosiendo, apretando los puños mientras se incorporaba. Le había dolido mucho más de lo que esperaba al luchar contra Knuckles. De acuerdo, murmuró, y se levantó a toda velocidad. Esta vez, Knuckles no reaccionó a tiempo y recibió la patada de Sonic directamente en el costado, lanzándolo por el pasillo. Sin darle tiempo a terminar de caer, Sonic corrió tras él para conectarle una chilena en el estómago y lanzarlo verticalmente. Quizás había estado demasiado concentrado, porque no se dio cuenta de que Knuckles usaba la altura para agarrarlo del cuello hasta que lo jalaron hacia adelante, usando su peso como contramedida para que Knuckles pudiera girar de vuelta al suelo en una recuperación fluida. Ahora, desequilibrado, nada podía detener a Knuckles de continuar el movimiento para empujarlo hacia abajo y alejarlo, pero por suerte tuvo la presencia de ánimo para agarrar las muñecas de Knuckles y arrancárselas de la parte delantera antes de que pudiera completar la maniobra. Ambos se tambalearon, pero se recuperaron tan rápido como siempre para enfrentarse de nuevo. Chicos. Gritó Tails, él y Amy aún rondando nerviosos cerca de la entrada de la prisión. Basta. Haré que se detengan. Anunció Amy, y Sonic se giró bruscamente para verla corriendo hacia ellos, con el martillo en alto y lista. Se lanzó en una carrera giratoria y se lanzó hacia adelante para arrebatársela de la mano, rebotando en la pared antes de caer con demasiada fuerza en el suelo. No fue su movimiento más elegante, pero había sido una noche larga. Blandió el martillo hacia arriba y alrededor para apuntar con saña a sus amigos. Allá, retrocedan. Devuélveme eso. Exigió Amy. Es mi martillo. Ahora es mío, dijo, pero ella lo fulminó con la mirada y de repente se encontró con la mano agarrando el aire. La miró atónito, dándose cuenta un poco. Ah, sí. Sacó otro martillo de detrás de ella y lo colocó en posición. Intentémoslo de nuevo. ¿Quieres jugar con juguetes? Tengo juguetes, dijo, y se arrancó el medallón para expandirlo y convertirlo en su guitarra. Brillaba con un rayo negro, y sonrió entre las sombras al ver las reacciones de sus amigos. Amy incluso retrocedió, mientras Tails apretaba los puños y Knuckles enseñaba los dientes, con la debida cautela. Vamos a rockear, nena. Sonic murmuró Tails. Mírate. Lo tengo, dijo Knuckles, ya corriendo hacia adelante. Sonic pulsó una correa potente, pero Knuckles saltó por encima del láser resultante y rodó, esquivando su segundo y tercer rasgueo con centímetros de ventaja antes de que Sonic tuviera que retroceder bruscamente para evitar un uppercut. Pero Knuckles siguió atacando, y Sonic dejó que la correa se ajustara para colgarse la guitarra del hombro y así poder concentrarse en esquivar golpes mucho más furiosos que los que había estado usando antes. Tranquilo. Amigo. Ya tenemos a Mamá y a Sonia cumpliendo con los requisitos de reina y grama de la corte moviana, no necesito que añadas una combinación, dijo, y se encogió al sentir el calor de un puño casi en llamas arañándole el pelaje del pecho. ¿Cuál es tu problema? Dame esa guitarra. Espetó, y cada palabra se acentuó con un nuevo golpe. Al final, dejó de perseguirlo bruscamente para, en su lugar, estrellar el puño contra el suelo, partiendo el metal y haciendo que Sonic cayera al suelo. Consciente de la guitarra en su espalda, se giró al caer, agarrándose con las manos para poder empujar ambos pies hacia arriba y contra el pecho de Knuckles. Cuidado con las cuerdas. Espetó, solo para recordar de inmediato por qué había dejado de intentar el combate cuerpo a cuerpo. Knuckles aguantó las patadas con un gruñido de dolor y luego agarró ambos tobillos de Sonic para poder jalarlo de vuelta a su alcance.
Sonic levantó un brazo, pero no fue suficiente para evitar que el puño de Knuckles le golpeara en el ojo y le estrellara la cabeza contra el suelo roto. Estrellas explotaron tras su vista, y la energía brotó de él por instinto. Knuckles volvió a gruñir, soltándose al caer hacia atrás, y Sonic gruñó en respuesta. Bien merecido. Sonic, para allá. Gritó Amy, y él rodó para esquivar su martillo, que se estrelló contra el lugar donde había estado su hombro. Ella lo miró con los ojos abiertos mientras él se ponía de pie de un salto. Nos estás asustando. Ni te molestes, dijo Knuckles justo antes de embestir a Sonic por el abdomen y ambos cayeran. Sonic no podía preocuparse por su guitarra, demasiado concentrado en esquivar los puñetazos y encontrar la oportunidad perfecta para contraatacar, mientras Knuckles gruñía. ¿Te vienes con nosotros, te guste o no? Ojalá. Se distrajo un momento al percatarse de más presencias que entraban apresuradamente en el pasillo, aunque no pudo concentrarse lo suficiente como para identificarlas. Cada vez que conseguía espacio suficiente para una patada, Knuckles conseguía conectar un puñetazo, y al parecer Knuckles había estado entrenando porque le dolían como hacía meses. ¿Es una pelea casual o el guardián favorito de todos ha sido engañado otra vez? La voz de Rouge confirmó que estaba allí. Tails suspiró con cansancio. Ninguno. Supongo que ninguno de los dos podría separarnos. ¿Por qué querría hacer eso? Conozco a mucha gente que pagaría un buen dinero por un espectáculo como este. Vas lento, Faker, observó Shadow, y Sonic intentó levantar la vista y fulminarlo con la mirada, pero Knuckles aprovechó la oportunidad para voltearlo y estrellarle la cabeza contra el suelo. Respondió enderezando las espinas craneales y sonrió ante los gritos de dolor de Knuckles. Erizó, le recordó antes de corcovear, obligando a Knuckles a retroceder para no perder un ojo, y luego rodó hasta ponerse de pie. Una vez de pie, volvió a colocar su guitarra en posición y apuntó, pero Knuckles ya se había recuperado y Sonic tuvo que usar la guitarra como escudo, atrapando el puño de Knuckles entre dos cabezas y torciéndole la muñeca. Te dije que tuvieras cuidado con las cuerdas. De acuerdo, dijo Amy mientras volvía a subir con el martillo en alto. Dale. Erizó Sónico. Sonic y Knuckles se congelaron, y Amy bajó el martillo. Todos se giraron hacia el grito. Sonia, con el pelo y el maquillaje tan perfectos como siempre a pesar de la elegante bata y las zapatillas que llevaba, marchaba por el pasillo. Felixane, la criada de Aleena, la seguía con los ojos muy abiertos y asustados. ¿Qué demonios te crees que haces a las 2 de la mañana? Preguntó Sonia. ¿Tienes idea de la hora? Cállate. Añadió antes de que él pudiera señalar que, literalmente, acababa de decírselo. Tenemos la primera de 2 reuniones diplomáticas importantísimas en menos de 8 horas, y estás montando un numerito en medio de la guardia del Palacio Real. ¿Sabes qué pinta tiene esto? ¿Tienes idea del desastre que me estás causando? ¿Qué le has hecho a tu pelaje? Más te vale que no sea para siempre. Te retuerzo el cuello flacucho si no combinas con el uniforme que te ha hecho Liam. Sonic parpadeó y se miró, notando finalmente el tono más oscuro de su pelaje. Miró a Knuckles, dándose cuenta distraídamente de que esa era la verdadera razón por la que sus amigos habían reaccionado así cuando invocó su guitarra, y luego se encogió de hombros. Truco de la luz, dijo, y volvió a colocar su guitarra en su forma oculta. Como esperaba, el medallón hizo su trabajo, alejando la energía oscura y tiñendo su pelaje de su habitual azul cobalto, pero ni siquiera había terminado de asentarse en sus clavículas cuando Knuckles arremetió contra él y lo agarró. Sonic le agarró la muñeca en respuesta y ambos se gruñeron. Déjalo ir, Knucklehead, advirtió Sonic en voz baja, pero Knuckles no se movió. Tú primero, chico azul. Sonic, por favor, dijo Amy suavemente, y él la miró, luego volvió hacia Knuckles, bajando la voz para que solo ellos dos pudieran escuchar. Te romperé la muñeca. Knuckles se burló, y la corbata de cuero se clavó en el cuello de Sonic al apretarlo. Inténtalo. ¡Ay, por el amor de Mobius! ¿Qué hacen, idiotas? Gritó Sonia, levantando las manos. Sonic. Knuckles. Este no es el momento ni el lugar para una de tus estúpidas batallas de machismo. Piénsalo bien, idiota, le advirtió Sonic a Knuckles. Esta vez no te pelearás conmigo. Sonia está ahí. Hay como 100 guardias en este palacio. Un imperio entero que te convertirá en enemigo por no soltar un collar. Estoy tratando de ayudarte, siseó Knuckles, pero Sonic solo mostró los dientes. ¿No viste lo que pasó? El medallón bloquea la energía.
El medallón provocó la subida de tensión, replicó bruscamente, y Sonic se burló. Hay que controlarlo. Suéltalo, haré que esto sea una verdadera pelea, dijo, y luego se acercó. No querrás convertirme en tu enemigo, Knuck. Knuckles lo miró fijamente durante unos largos segundos, antes de apartarlo bruscamente, junto con el medallón. Sonic tropezó, pero logró mantenerse en pie, y Sonia resopló, abalanzándose para agarrarle la muñeca. Lo apartó bruscamente y empezó a arrastrarlo por el pasillo. Oh, pero y Sonia, espera, dijo Amy, extendiendo la mano, pero ella simplemente negó con la cabeza. Lamento mucho que hayan tenido que ver esto. Es el estrés del festival, estoy segura. Por favor, vuelvan a sus camas. Sonic se disculpará formalmente mañana por la noche. Dijo sin parar, y Sonic no se opuso. Esta era la mejor solución para la situación. Pero y empezó Tails, pero esta vez fue Knuckles quien lo interrumpió. Olvídalo, Tails. Lo arreglaremos luego, dijo, y Sonic miró hacia atrás para intercambiar miradas de advertencia con el guardián. Pero Sonia le tiró de la muñeca y se vio obligado a darse la vuelta, dejando que Knuckles ganara la competencia. Dios mío, Sonic. Reprendió Sonia en voz baja mientras pasaban junto a Felixane y se apresuraban a entrar en un pasillo de servicio. Me despierto con mi medallón ardiendo, los guardias en pánico, y solo una hora después, Felixane me dice que has estado dando vueltas molestando a los técnicos que intentan atender una emergencia. Todo después de que te saltaras una reunión con madre que, por cierto, era realmente importante. Sabes que ella y Manning no quieren que te vayas después del festival. Que andes por ahí causando este tipo de situaciones no va a ayudarnos. Sonrió con suficiencia. Agradezco el detalle, hermana, pero tú y yo sabemos que no puedo irme. Hay demasiadas cosas que arreglar. Ya te lo dije, lo resolveremos. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué se pelean tú y Knuckles? ¿Y por involucrar a Amy? Preguntó, sin dejar de tirar de él por los pasillos. Felixane seguía corriendo detrás, pero Sonia no se percató de su presencia, así que Sonic solo la miró con el ceño fruncido antes de volver a mirarla. Ya conoces a Knuckles. Se le mete una idea tonta en la cabeza y no hay manera de soltarla. ¿Qué idea? No te preocupes. Él y Tails están molestos por cómo funcionan los medallones, eso es todo, dijo, y ella lo miró fijamente, dirigiendo la mirada hacia su collar mientras levantaba la mano libre para tocar la suya. ¿Saben algo sobre ellos? Sí, pero no importa, dijo. Nos hacen el Sonic Underground. Eso es lo que importa. Le ofreció una leve sonrisa, pero no pareció convincente y no dijo nada. Permanecieron prácticamente en silencio mientras continuaban el resto del camino, encontrando finalmente un ascensor y subiendo a otro pasillo que conducía al ala real. Pero Sonia no lo soltó al pasar junto a su habitación, sino que lo arrastró entre los guardias que parecían aún más ansiosos de lo habitual por entrar en su suite. Lo empujó hacia el sofá antes de finalmente girarse para saludar a Felixane. Muchas gracias por tu trabajo esta noche, dijo en voz baja. Como siempre, te superas con creces. A Sonic le costaba ver la expresión de Felixane tras la espalda de Sonia, pero la vio asentir. Espero que todo salga bien, princesa. Yo también. Nos vemos. Cerró la puerta lo mejor que pudo, aunque sin el cerrojo, quedó entreabierta. Sonia suspiró y se giró para mirarlo con seriedad por unos instantes antes de negar con la cabeza. Intenta dormir un poco. Volamos en 4 horas y lo último que necesito es que babes delante del primer ministro de Doununda. Sí, sí, dijo. ¿Sabes? Puedo aguantar un par de días sin dormir. Esas cerraduras van a causar un montón de problemas si no las arreglamos. Tenemos un ejército de técnicos, Sonic. Deja que la gente de Kirus haga su trabajo y concéntrate en el tuyo por una vez, dijo, dirigiéndose ya al dormitorio. Te veo en unas horas. La vio irse, considerando la posibilidad de un motín entre hermanos, luego puso los ojos en blanco y se recostó en el sofá. ¿Qué otro problema dejaría sin resolver? Quizás los anarquistas morderían el anzuelo y escaparían, y así se libraría de otro inútil viaje diplomático hoy. Saltando directamente a la inevitable discusión a la que se encaminaba su familia. Saltar. G. Como el diplomático de Dounundan. Bromas por todas partes. Como la vida. Cerró los ojos y dejó que el sueño se burlara de todos los problemas que había causado y nunca solucionado. Cerrando lentamente la puerta detrás de él, Manix mordió el labio nerviosamente.
Cuando escuchó cantar a Sonic, no le dio mucha importancia. Era una canción extrañamente conmovedora sobre la culpa y el esfuerzo, así que simplemente se dejó llevar por las olas hasta el final, cuando su medallón de repente se llenó de calor y poder. Al mismo tiempo, la puerta detrás de él se estremeció silenciosamente, y cuando el guardia con el que había estado hablando fue a revisarla, descubrió que la cerradura se había desintegrado de alguna manera. Las dos cosas debían estar relacionadas. Pero su medallón había vuelto a la normalidad rápidamente, mientras que las cerraduras no, así que suspiró y priorizó, contactando al gerente técnico nocturno del palacio para organizar una flota de técnicos que identificaran y repararan las cerraduras rotas. El guardia también fue contactado por su líder de escuadrón, quien les informó que todas las armas del palacio habían perdido el mecanismo de disparo, así que Manik ordenó a la armería del palacio que las revisaran todas por la mañana y las reemplazaran con tantas espadas como pudieran encontrar a corto plazo. Luego fue a buscar a Sonic. Finalmente, el gerente técnico lo contactó para informarle que Sonic aparentemente se había ofrecido a ayudar cambiando las cerraduras de las celdas donde mantenían a los anarquistas. Como estaba mejor preparado para intervenir si los anarquistas causaban problemas, naturalmente aceptaron. Pero Manik ni siquiera había llegado al nivel correcto del palacio cuando recibió otro informe, esta vez de los guardias, quienes decían que el guardián Knuckles aparentemente había atacado a Sonic de la nada. Manik no logró llegar antes que Sonia, quien interrumpió la pelea, pero sí llegó a tiempo para ver a todos los supuestos amigos de Sonic de fuera de Mobius uniéndose contra él. Incluso Amy, aunque sospechaba que solo intentaba detener la pelea en lugar de unirse. ¿Por qué harían eso? Y miró la extraña máquina que le habían presentado esa noche. Kirus la había llamado trampa del caos. Parecía un montón de postes de metal, pero podía ver cómo encajaban. Tenía una idea bastante clara de cómo hacerla funcionar. Obviamente, le faltaban dos puntos de conducción clave, y si había sido construida para lo que sospechaba, sabía exactamente dónde encontrarlos. Cuando Kiru se lo contó y el guardia le mostró la habitación, todo encajó. Por fin comprendió por qué Alena había traído a Robotnik a su reino. Sabía por qué había confiado en él incluso después de comprender lo que realmente planeaba. Lo había hecho todo por esta máquina. Era un mecanismo de seguridad, un respaldo en caso de que sus medallones no fueran suficientes. Si Sonic se volviera realmente peligroso, esta máquina podría drenar su energía del caos. Podría devolverle la seguridad. Apoyó la mano en uno de los postes de luz, recordando lo aterrador que había sido Sonic luchando contra Knuckles. Se había transformado, igual que en las visiones de Alena. Su pelaje era oscuro, solo unos tonos más oscuro que el del agente sombra. Sus ojos se habían vuelto terriblemente pálidos. El poder literalmente irradiaba de él. Pero cuando la pelea se detuvo, Knuckles definitivamente había intentado tomar el medallón de Sonic. Knuckles conocía a Sonic antes de que todo este caos se apoderara de él. Había trabajado con ellos durante la guerra. Sabía cómo debía ser Sonic. Es más, se suponía que Knuckles era una especie de guardián del caos. Ese era su título, o algo parecido. Tenía que saber lo peligroso que era y cómo debía controlarse. Y aún así intentó quitarle el medallón a Sonic. Manik no sabía qué hacer con eso. Y además si Sonic había mejorado últimamente. Sí. Pero había estado usando su guitarra durante la transformación y nada de esto tenía sentido. Cuando Knuckles regresó, él y Kirus discutieron mucho porque Knuckles parecía no saber lo peligroso que era el caos. Simplemente decía que era natural y que no había problema si sabías usarlo. Quizás estaba demasiado cerca. Quizás nunca lo había visto en su peor momento. Tal vez no entendió lo que el medallón estaba haciendo por Sonic. Caramba, qué aspecto tan aterrador había dado ahora mismo. Manik se aferró al poste con ambas manos, apoyando la cabeza contra él mientras intentaba olvidarlo. Su pobre hermano. Parecía tan enfadado. Sonic siempre había estado enfadado, pero nunca antes lo había sentido tan frío. Tan distante. Como si nada pudiera tocarlo. No es que ninguno de ellos hubiera intentado tocarlo realmente. No como si él los hubiera hecho. Sonic, tío, susurró. Lo siento mucho, hermano. Si tan solo lo hubieran sabido. Si tan solo hubieran podido hacer algo antes. Al menos ya sabía cómo arreglar las cosas. Solo necesitaba que Sonia volviera en sí.
Doununda era otro de esos reinos grandes y extensos, pero a diferencia de Mobius Occidental, nunca se habían organizado realmente antes de unirse al imperio. Eran más como los transilvanos, solo que sin las oscuras camarillas que los mantenían a todos a raya. Se regían más por el consenso general tácito que por la ley. Pero sí tenían un gobierno. Y Sonia sabía muy bien que, por mucho que los habitantes de Doununda afirmaran desconfiar de él, seguirían su ejemplo si llegaba la hora. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿eh? Preguntó Sonic mientras bajaban del avión. Algo así. Y ojo, pueden parecer amables, pero son mucho más perceptivos y calculadores de lo que aparentan. Sonrió. Parece gente de mi tipo. No se molestó en responder, porque hace 2 semanas se habría burlado de la idea, el martes habría estado de acuerdo, y hoy se veía tan nervioso y frágil que su sonrisa era absolutamente inquietante. No tenía ni idea de cómo tratarlo. Lo cual no presagiaba nada bueno, dado el día que habían planeado. Los Dounundans eran difíciles. El sur de Mobius era un poco más fácil, pero había visto a Annabel cuando estaban en el hangar y su expresión había insinuado peligro. Y tenía nada menos que 12 mensajes de Mindy prometiéndole venganza si Sonia no se presentaba a la fiesta que Mindy había decidido dar esa noche. Era un día importante, con mucha política, y con menos de 5 horas de sueño, Sonia no estaba preparada. El embajador Skip los recibió con su habitual sonrisa amable al salir del hangar. Se tomó un momento y luego decidió que claramente necesitaban mucho café. Dio una orden mientras se dirigían al edificio principal. Si les sirve de consuelo, el jefe y yo nos saltamos el sueño anoche. ¿Qué preparación tan grande para la reunión de hoy? Ah, ¿sí? Preguntó Sonia con curiosidad. Supongo que tenemos una agenda larga, ¿no? No creo que hayamos recibido ninguna. No, la verdad es que fue bastante sencillo, dijo. Por eso no nos molestamos en enviarle nada a Doris, señaló a la secretaria, quien lo fulminó con la mirada porque definitivamente no se llamaba Doris. Porque básicamente se habría reducido a un solo punto. Parece bastante rápido y fácil, dijo Sonic con una sonrisa pícara. ¿Nos das vía libre para explorar tu ciudad natal, Skip? Se rió, pero se cortó demasiado bruscamente, a pesar de su amplia sonrisa. Supongo que depende de cómo respondas a la primera pregunta, Sonic. Ambos parpadearon, y entonces Sonic se sobresaltó, enderezándose y abriendo mucho los ojos. Sonia alzó el párpado, y él esbozó una sonrisa que la hizo sospechar de inmediato, levantando una pistola a dedo para apuntarla. Ah, sí, una cosita que olvidé mencionar antes, sí, se giró hacia adelante, riendo para sí mismo, y Sonia se quedó mirándolo fijamente. Pero no podía preguntar exactamente, y al poco tiempo se encontraban frente al primer ministro, que esperaba pacientemente frente a lo que parecía una lujosa sala de conferencias. La primera ministra Diameter era un cocodrilo enorme, pero por lo demás anodino, vestido con un traje informal y sosteniendo un cuaderno barato, pero visiblemente lleno. Hoy tenía un aire de burócrata inocente, determinó Sonia, lo que la puso aún más nerviosa. Princesa. Príncipe perdido. Un placer verte, Doununda saludó, extendiendo la mano para que cada uno la estrechara. Espero que el vuelo haya sido tan bueno como cualquier viaje matutino. Estuvo bien, gracias. Skip me dijo que tú también tuviste una noche bastante larga. Estoy disfrutando mi capuchino un poco más de lo habitual, lo admito, dijo. Y hablando de eso, ¿puedo pedirte uno? Ya está hecho, primer ministro, informó Skip, y ella asintió antes de girar la mano hacia la sala de conferencias. Bueno, pues empecemos. Bienvenidos a la Casa del Parlamento. Aquí intentamos mantener un ambiente informal, así que disculpen la falta de ceremonia, dijo, y los condujo adentro. A pesar del tamaño de la sala, las 3 sillas giradas hacia la puerta estaban todas juntas en la misma esquina, con Diameter deslizándose con naturalidad en la que le permitía verlas fácilmente a ambas al mismo tiempo. Nuestros baristas son bastante buenos, así que probablemente nos interrumpan pronto. Pero quién sabe. Quizás podamos quedarnos con esto rápido y luego Skip y yo les mostremos nuestro pequeño festival. Me parece genial, reconoció Sonia al sentarse, ignorando cuidadosamente la insinuación de que la reunión podría no ser tan rápida. Disculpen mi falta de preparación, pero Skip me dice que no se envió la agenda porque solo era un punto. Sí, claro, dijo. Entonces nos saltamos las bromas. Disfruto hablando del tiempo, pero solo se pueden hacer bromas sobre el humor seco de Dounundan con cierta frecuencia.
Sonic volvió a reírse entre dientes, pero no hizo ningún comentario, así que Sonia lo ignoró, y en su lugar le dedicó al primer ministro una sonrisa calculada. Seguro que puedo ocupar el tiempo con noticias y propaganda real estándar si es necesario, pero dado que te pasaste toda la noche preparándote, imagino que tu único punto en la agenda es bastante importante, así que... Ella le devolvió la sonrisa, asintiendo lentamente. Con todo respeto, sospecho que no es algo que pueda responder, princesa. Príncipe perdido, dijo, volviéndose para mirarlo directamente. El embajador Skip habló anoche con un maestro Tiles Promore y se enteró de la naturaleza de sus actividades de seguridad durante los últimos 2 años y medio. Sonia parpadeó y volvió a mirar a Sonic, quien la miró fijamente antes de volver a concentrarse con una amplia sonrisa. Sí, Tiles lo mencionó. Ese chico es un bocazas. Diámetro rió sin humor. Supongo que no era la forma en que querías informar a tus reinos sobre una amenaza constante, sí. En curso y repitió Sonia lentamente, mirando fijamente a Sonic, pero él la ignoró. También imagino que hubo intención de divulgar la información de forma más formal en algún momento, por supuesto, continuó el primer ministro. Conociendo a su majestad imperial, sospecho que se pretendía hacerlo después de que la amenaza se hubiera controlado por completo. ¿Verdad? La verdad, no lo sé, dijo Sonic con pereza, sin dejar de sonreír. Su majestad imperial y yo no siempre nos comunicamos muy bien. Sonic. Siseó Sonia, pero los otros dos ni siquiera se inmutaron. Diámetro incluso sonrió. Bueno, me alegra oír eso. Si ella tampoco habla contigo, no me tomaré la falta de información como algo personal, dijo. Pero ya que estás aquí, quizá podamos comunicarnos un poco mejor que ella. Tal vez, coincidió Sonic. El enfrentamiento, que no era del todo armonioso, se interrumpió con un golpe en la puerta, y el primer ministro gritó para entrar. Les sirvieron el café en silencio, con Sonic y el primer ministro mirándose fijamente con sonrisas a juego, pero en cuanto la puerta se cerró, Sonic se inclinó sobre la mesa como si estuvieran conspirando. No soy precisamente paciente, señora ministra. Vayamos al grano, ¿vale? Un hombre a mi medida, dijo, y apoyó el codo en la mesa para armonizar con su lenguaje corporal. ¿Cuándo exactamente planeaba el Palacio Real decirnos que Robotnik sigue vivo? Todo se paralizó. O, al menos, Sonia deseaba que así fuera. Sentía como si los vicios la oprimieran, encerrándola en el momento. Era como una presión física que le congelaba el cerebro, el corazón y los brazos. Pero a su alrededor, el mundo seguía girando. Sonic respondió con un tono tranquilo y despreocupado, pero sus oídos simplemente no pudieron captar la respuesta. No oía nada. No veía nada. Robotnik todavía está vivo. Robotnik era ahí. Nunca encontraron un cuerpo. Solo a Sonic, perdido, solo y furioso por la marca de una explosión tan grande que abrió un agujero en el techo. Nunca les contó lo sucedido. Asumieron que... Pero nunca lo confirmó. Les permitió inventar historias y explicaciones y nunca confirmó ni negó nada. Porque Robotnik todavía estaba vivo. Eso era lo que Sonic había estado haciendo. De ellos era de quienes Sonic había estado salvando a la gente. Eso era más importante que Mobius. Más importante que estar con su familia. Más importante que cualquier otra cosa. Había estado ahí fuera, en territorio humano, manteniendo a raya a Robotnik. Su madre siempre supo dónde estaba Sonic. Sabía lo que hacía. Ella nunca se lo había dicho. Alena sabía que Robotnik estaba vivo y que Sonic todavía estaba luchando contra él, solo esta vez, y nunca se lo había dicho. Estaba tan convencida de que Sonic estaba enfermo y en peligro por su propio caos, y aún así lo dejó salir y enfrentar solo al peor mal del mundo, y nunca pensó en mencionarlo. La mano de Sonic golpeó la rodilla de Sonia y el mundo volvió a rodearla. Tienes tus propios problemas en los que debes concentrarte, decía. Estaba cuidando de Eggman. No les preocupa. Así que no pasa nada. Así es, dijo Sonia, girándose para encontrarse con la mirada inescrutable de Diameter. La influencia de Robotnik fue una plaga en esta tierra, obligando a nuestra gente a olvidar sus propias necesidades de supervivencia. El príncipe perdido se aseguraba de no regresar a Mobius, así que debíamos centrarnos en rehabilitar a nuestra gente. Eso no podría suceder si todos estuviéramos atrapados en la mentalidad de la resistencia. Por eso se guardaron secretos. Espero que comprendas la gravedad de esa decisión.
La mano de Sonic le apretó la rodilla, y ella metió la suya bajo la mesa para sujetarla. Iba a abofetear a su madre, pero podía hacer política dormida. Diámetro no respondió de inmediato, mirándolos en silencio. Su mirada se posó en Sonia. ¿Ahora me estás pidiendo que le guarde este secreto a mi gente? No estamos aquí para darle órdenes, primer ministro, dijo. La línea real de Erizó siempre ha sido protectora. Protegemos a nuestro pueblo y le pedimos que haga lo mismo. Si cree que su pueblo estará mejor atendido con el conocimiento y el miedo que conlleva esta información, por favor, compártala. Personalmente, no creo que sea lo correcto, pero no conozco a los Dounundan como usted. Ella no reaccionó visiblemente, sino que volvió a mirar a Sonic. ¿Volverás a pelear con él después del festival? Haré lo que tenga que hacer, dijo. Solo puedo pedirte lo mismo. Esa es una excelente no respuesta, Su Majestad dijo, y Sonic sonrió. Político, podría decirse. Podrías, coincidió ella. ¿Y qué hay de la gente robotizada? Nuestras cárceles están llenas de ellos, pidiendo a gritos una ayuda que ninguna de mis mentes más brillantes sabe dar. Confío en la magia para mantener a cientos de personas inconscientes hasta que sepa cómo restaurarlas. Si Robotnik sigue vivo, ¿para qué me molesto? ¿Quién dice que no va a volver y tomar el control de nuevo? Solo yo, dijo. Aunque regrese, y te aseguro que no volverá a ser un problema para ti, no hay nada que pueda hacer para conmover a esa gente. Mamá y yo hicimos lo correcto esta vez. El primer ministro entrecerró los ojos levemente. ¿No es nada? Sonic parpadeó y luego se rió. Buena captura, pero no fue intencional, señora ministra. No los recuperará, lo prometo. ¿Y supongo que me pides que confíe en ti en eso? No te pido nada, dijo. Tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero tenga la seguridad, primer ministro, dijo Sonia con firmeza. Cueste lo que cueste, signifique lo que signifique, lo acepte o no, la familia real de Erizó siempre protegerá a nuestro pueblo. Eso es todo lo que siempre hemos querido hacer. La mano de Sonic giró y ella entrelazó sus dedos. Hacemos lo que sea necesario para proteger a quienes nos importan. Incluyendo pelear con su propia familia. Bueno, diré una cosa por ti, guapo, dijo Rouge lentamente mientras miraban alrededor de la destrozada torre científica, definitivamente hiciste el trabajo. Knuckles frunció el ceño y los empujó para abrirse paso entre la montaña de robots destrozados. La torre científica estaba ahora custodiada por un solo oficial de la ERU, al que habían esquivado fácilmente, y habría permanecido en completo silencio de no ser por el constante goteo de aceite y las chispas de los cables rotos. Todos habían vuelto a la cama después de que Sonia se llevara a Sonic a rastras, acordando que tendrían que ser más sutiles en su próximo intento de sacarlo de Mobius. Curiosamente, nadie había cuestionado por qué Rouge y, por extensión, Shadow estaban de acuerdo. Pero también comprendían la decisión de Rouge de recopilar más información sobre Mobius, así que, mientras el amanecer se cernía sobre la ciudad y Amy Rose se apresuraba a regresar con la gente robotizada, Knuckles y Tails accedieron a acompañarla a la Torre de Ciencias Moviana para investigar la tradición, como ella lo expresó. Sombra lo había seguido en silencio, sin estar del todo seguro de por qué le importaba. Siendo sincero, no sabía por qué todo esto le preocupaba tanto. Siempre había querido una explicación para los crecientes poderes de caos de Sonic, y tal vez incluso una razón de por qué se parecían tanto. Pero cuanto más descubría, más inquieto se sentía. Desde antes de nacer, Sonic había sido creado para ser manipulado. Usado. Su poder controlado por otros. Por aquellos que incluso decían preocuparse por él. La trampa del caos había sido construida y diseñada para que Sonic creciera entre sus pilares, sin cuestionar jamás su lugar. ¿Se habría preguntado por el mundo fuera de su prisión? ¿Le habría importado? Si hubiera tomado conciencia de ello, de su propia posición como arma, ¿cómo habría reaccionado? Shadow enroscó su mano alrededor de uno de sus anillos inhibidores, mientras sus ojos recorrían el equipo científico. De acuerdo, dijo Tails mientras conectaba su Miles Electric a la terminal. Solo necesito un par de segundos para saltarme la seguridad. Espero que esta estación esté conectada con el resto del edificio. Si no, podemos ir más arriba. En el nivel superior probablemente lo tenga todo, señaló Knuckles, y Rouge rió entre dientes. Ay, chicos. La tradición siempre es progresiva, no acumulativa. ¿No saben nada? Shadow permaneció impasible, mirando la espalda de Tails mientras trabajaba. No le importaba lo que encontraran.
Podría no haber nada importante allí. Ninguna pista sobre los miembros de la familia de Sonic que fueron borrados de la historia. Ningún detalle de los planes de Eggman para el Imperio. Ninguna explicación del control de Aleena sobre el caos de su hijo. Podría no haber nada. Una parte de él esperaba que no pasara nada. Aunque Rouge y Tails se inclinaban juntos sobre la consola, Knuckles se aburrió rápidamente y empezó a deambular entre los restos de robots rotos. Recogía restos y enderezaba las mesas volcadas, o apartaba las rotas. Al notar que Shadow lo observaba, se burló, pero no dio explicaciones, y continuó con su extraña y desordenada limpieza hasta que la habitación quedó repleta de trastos. Para entonces, Tails ya hablaba en voz alta sobre la información que él y Rouge habían descubierto. Parece que Eggman se basó en muchas investigaciones existentes cuando creó este lugar. Pero nada innovador, señaló Rouge. Todo esto es médico. Tampoco hay nada sobre robotización y... Este nombre, sin embargo, conozco este nombre, es uno de los antepasados de Sonic. ¿Son registros reales? Puede ser, sí, espera, déjame ver la información biográfica. Sombra dudó, viendo a Knuckles pasar a otra habitación, y decidió que no tenía sentido esperar a que Rouge resumiera. Se dio la vuelta y se dirigió a la escalera. Subiendo por los pisos, pasando junto a laboratorios y oficinas de investigación, Sombra apretó la mandíbula y los puños, intentando ignorar los destellos de recuerdos perdidos. Esto no era el Arca. Los colores y el estilo coincidían, pero sabía que era un lugar diferente. Nada parecía igual. Los Morianos eran pequeños. Usaban equipos diferentes. Este era un entorno completamente distinto. Se detuvo en la última puerta del piso superior, mirando estoicamente la sangre y el desorden que Knuckles había dejado atrás. Pulpa anaranjada y ácida. Sombra no y. Sus recuerdos del arca eran inconexos. El prototipo era más conocimiento que memoria. Y aún así. Se movió hasta que pudo agacharse sobre los restos, sin llegar a tocarlos. No recordaba con claridad el prototipo, pero sabía que no era lo mismo. No era un monstruo desarrollado, sino una criatura a la que se le había añadido algo. Una criatura natural que había mutado mediante experimentos. Tomó un tubo salpicado de plata y examinó el líquido que aún se aferraba a su interior. Irradiaba caos, y supuso que era lo que Rouge llamaba agua del caos. Él no tenía experiencia con ella. Solo conocía las historias que explicaban los daños causados por el agua en Station Square. Quizás mejoraba a la criatura, o la mantenía a raya. Una consola en la pared del fondo le llamó la atención y dejó el tubo para dirigirse hacia allí. Estaba bloqueado con una contraseña. No tenía forma de saber qué era ni cómo desbloquearlo. Su única habilidad para hackear era la interfaz biocibernética. Podía esperar. Podía regresar, ver qué habían descubierto Tails y Rouge. Se suponía que debía estar aprendiendo sobre la familia real, después de todo. Y él no era un hacker, ni un científico, ni un analista de información. Pero sin ningún pensamiento activo de su parte, el brazo de Sombra se extendió. Mari. Esto no podía funcionar. No había ninguna relación. Se aferraba a recuerdos a medio formar. Ah. Contraseña aceptada, informó la computadora. Bienvenido de nuevo, señor. Historias, notas, cálculos. Las posibilidades del caos. La diferencia entre este y la magia. La forma en que se enroscaba alrededor del alma de un moviano, levantándola, expandiéndola, otorgando poderes increíbles a criaturas comunes. Décadas de investigación inquietantemente familiar se extendieron por la pantalla frente a él, y a Shadow se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Eggman había estado intentando replicar el trabajo de su abuelo. Pero aunque Gerald Robotnik en última instancia había estado intentando construir herramientas de salud, purificación e inmunidad, todo esto era simplemente y todo era y poder. Egoísta y frío y robado. Estas notas distorsionaron los grandes planes de Gerald, que los llevaron a la búsqueda de más energía. Existían análisis del caos natural en los movianos e innumerables experimentos fallidos para intentar potenciarlo mediante medios mecánicos. Gracias a esta interpretación distorsionada, el trabajo de Gerald para construir una forma de vida definitiva, inmune a todos los males y con el poder de purificar, se había convertido en una cosa enorme y terrible que generaba cantidades inestables de energía. Fue un crimen contra la naturaleza comparado con algo llamado azul infantil. Sombra se quedó atónita al darse cuenta de qué o quién había sido azul infantil.
Tras la huida de Aleena del palacio y la pérdida de una fuente de energía esperada, Eggman intentó construir una forma de vida definitiva, como lo había hecho su abuelo. La monstruosidad que creó la que Knuckles destruyó tenía como objetivo dar origen a una abominación que reemplazaría lo que él quería que fuera Sonic. Una batería viva y glorificada. Modelado según el propio prototipo de Shadow. Con un grito repentino y furioso, Sombra desató una docena de lanzas del caos, destruyendo la consola y toda su cruel, maltratada y mutada investigación. Explotó en una lluvia de chispas eléctricas, y gruñó al ver que no se extendía por todas las pantallas de la sala. Extendió los brazos, enviando oleadas tras oleadas de energía del caos sin dirección. Servidores, computadoras, pantallas de cristal, cosas para las que no tenía nombre. Las destruyó todas hasta que solo quedó rodeado de fuego y restos carbonizados y putrefactos. Sombra. Se giró, mostrando los dientes, y encontró a Rouge, Tails y Knuckles, horrorizados, en la puerta. Knuckles parecía listo para pelear, y Tails estaba a la defensiva, pero Rouge se abalanzó sobre él con las manos extendidas. Sombra, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No soy su impostor. Y no soy una herramienta creada por el hombre para ocupar su lugar. Gritó, y todos lo miraron fijamente. Rouge negó con la cabeza, sin comprender. No, y Sombra, ¿tú y qué? No soy instrumento de nadie, siseó, girándose para extender un brazo hacia la consola destruida. Destruiré hasta el último bit de información que lo hiciera posible. Y con eso, disparó una última lanza del caos, eliminando cualquier rastro de los planes B de Eggman. Y que Dios lo ayude, si Rouge y Tails encontraban incluso un poco más de información al respecto, saldaría la tierra de toda esta maldita ciudad. Si era honesta, Amy no estaba segura de qué pensar de Felixane. La mayoría de los sirvientes eran gente bastante agradable, y a Amy le gustaba mucho su estilo. Eran alegres pero profesionales, y se enorgullecían de un trabajo que mucha gente no habría respetado. Pero, para ser justos, solo había hablado con el personal de cocina y limpieza. No estaba muy segura de cuál era el trabajo de Felixane, aparte de estar con Aleena en general. Lo que lo hizo aún más sorprendente fue que Felixane saliera del ascensor y Aleena no estuviera a la vista. Fue Mindy quien la siguió, con aspecto aterrorizado, mientras miraba rápidamente a un lado y a otro del pasillo como si buscara armas. Amy había estado conspirando con uno de los camareros de la cocina sobre los descansos del turno de noche, pero ninguno de los dos hizo ningún intento de continuar la conversación mientras observaban a las dos jóvenes apresurarse hacia ellos. Amy, cariño, me alegro mucho de haberte encontrado aquí, dijo Mindy, con una sonrisa inusualmente frágil mientras la agarraba del brazo. Pensé que tendría que sacarte del trabajo. Hola, Mindy, saludó, antes de mirar a Felixane, pero la chica evitó su mirada cuidadosamente. En contraste, la camarera con la que Amy había estado hablando le sonrió, permitiéndole claramente que dejara de hablar y hablara con la nueva, así que volvió con Mindy. ¿Qué haces aquí? No me digas que te olvidaste de la fiesta de esta noche. Dijo. Estoy aquí para ayudarte a prepararte. ¿Prepárate? Repitió. Apenas son las 2. Ay, cariño, me parte el corazón que no te des cuenta del retraso tan grande que ya llevamos, dijo, pero sus ojos no dejaban de repasar el pasillo, demostrando su distracción. Venga, tengo 3 conjuntos diferentes que quiero que te pruebes y tengo la sensación de que tu cintura es mucho más estrecha de lo que parece con ese vestido, así que necesito tiempo para coser. Aunque eso suena divertido, dijo, porque disfrazarse probablemente sería divertidísimo con alguien como Mindy, estaba en medio de algo. Y bueno, no sé cuánto tiempo más estaré en Mobius, así que quería ayudar aquí abajo tanto como pudiera, y. ¿De qué estás hablando? Interrumpió Mindy. Vas a ser la comidilla de Mobius después de esta fiesta. Te voy a hacer lucir tan guapísima que Sonic Hedgehog se pondrá de rodillas y te pedirá matrimonio en plena pista de baile. Ni se te ocurra bromear conmigo. Amy se sonrojó al imaginarlo, pero no pudo distraerse. Aún así, hay algo que está pasando y. No, cariño, esto no es un debate, está pasando y no puedes hacer nada al respecto. Vamos, dijo, y tiró bruscamente de Amy hacia el ascensor. Oh, espera. No, espera. Insistió Amy, intentando apartarla. Ya que estamos aquí abajo, ¿no te gustaría conocer a algunas de las personas robotizadas? Ajá, y no lo creo, dijo, con la voz temblorosa otra vez. Pero si vas a ayudar con el proyecto de rehabilitación y.
Amy, cariño, querida, dijo Mindy con firmeza, sin dejar de tirar de ella. Felixane se apresuró a pulsar el botón de llamada, pero Mindy lo volvió a pulsar, y luego varias veces más, como si eso hiciera que el ascensor volviera más rápido. Además de ser una excusa para que Bartleby se muestre sociable, esta fiesta se trata de recaudar recursos para el proyecto de rehabilitación. Que, por cierto, Manique espera que yo dirija. Algo para lo que, por cierto, no estoy cualificada. Ni siquiera estoy mentalmente preparada. Así que, cariño, te aseguro que no estoy en condiciones ni en condiciones de tratar con esa gente cara a cara ahora mismo. ¿Qué? Amy la miró fijamente. ¿Por qué no? Porque no soy Sonia Erizo, dijo, lanzándole una mirada. Puede que Sonia haya dado un giro de 180 grados y haya olvidado todo lo que le enseñaron en cuanto la convirtieron en criminal, pero los demás seguimos siendo movianos y nos aferramos a nuestros problemas, así que lo siento si no puedo ocuparme de ello de inmediato, ¿de acuerdo? ¿Qué? Señorita Amy. Amy miró hacia atrás, y el camarero de la cocina le sonrió, levantando el portapapeles. No te preocupes por lo de aquí abajo. Nos encargamos nosotros. Parece que tienes asuntos mucho más importantes que atender. Sí. No estaba muy segura de a qué se debía la extraña expresión que le dedicaba la camarera, pero Mindy parecía estar a punto de perder el control, así que Amy agradeció que la tranquilizara. Se giró justo cuando se abrieron las puertas del ascensor y Mindy la metió dentro. Felixane entró sigilosamente y pulsó el botón de las suites antes de, aparentemente, hacer todo lo posible por mimetizarse con la pared, dejando a Amy mirándolas a ambas. ¿Qué pasa? Mira, ¿de acuerdo? Dijo Mindy, agitando la mano. No soy como Felixane. No soy como ninguno de los chicos de la resistencia. Me criaron como una buena hija del régimen del doctor, ¿vale? Así que, durante la mayor parte de mi vida, me criaron pensando que solo los robotocizados eran los que se lo merecían. Claro, aprendí que eso estaba mal, pero solo después de 12 años de una vida de 13, ¿vale? Y luego, incluso después de que él ya no estuviera, los robotocizados disparaban a cualquiera que intentara ayudarlos. Y bueno, sé que no pudieron evitarlo, y sé que las cosas son diferentes ahora, pero siguen pareciendo robots, y siguen dando miedo, y no importa que sepa que mi papá es uno de ellos ahora mismo, y que han recuperado la cordura. Todavía estoy un poco nerviosa. Necesito tiempo para asimilarlo, procesarlo y acostumbrarme a todo esto de la caridad antes de empezar a hacerla, porque si no, voy a arruinarlo todo por entrar en pánico, y nadie necesita eso, ¿vale? Amy parpadeó rápidamente, sin apenas entender. Espera, ¿les tienes miedo? Sí. En serio. Eso no es para nada lo que debería ser la persona encargada de ayudarlos, dijo. Así que necesito tiempo para y adaptarme, ¿vale? Me uniré a ti en las minas de carbón en cuanto pueda, pero esta noche necesito ser profesional y tranquila, así que no puedo gastar energía emocional fingiendo estar bien con gente a la que le tengo muchísimo miedo. Fingiendo ser, Amy echó el peso hacia atrás al comprenderlo. Había estado tan ocupada ayudando a las víctimas que había olvidado por qué alguien le temería a las personas robotizadas. Pero si así fuera, dejarles ver que incluso quienes querían ayudarlas tenían miedo probablemente sería lo peor para su recuperación. Pero al mismo tiempo, y si Mindy quería ayudar, tendría que lidiar con ellos. Tendría que estar cerca de ellos y tratarlos como personas normales. Huir de ellos no serviría de nada. ¿Cómo podría defenderlos si ni siquiera estaba dispuesta a mirarlos? Amy abrió la boca para señalar todo eso, pero una voz suave la interrumpió. Sabes que es solo una cicatriz, Mindy. Ella y Mindy miraron a Felixane, quien seguía con la mirada fija en el suelo. Solo le falta un poco de pelo y músculo. Mindy gimió, llevándose una mano a la sien. No es lo mismo, Annie. Aprendiste a mirarme a los ojos, dijo en voz baja, y Amy ladeó la cabeza con curiosidad. No lo había pensado antes, pero Felixane sí tenía una cicatriz muy marcada en un lado de la cara. Era evidente que intentaba ocultarla tras el pelo, pero era demasiado grande y evidente para pasar desapercibida. Amy dudó, sabiendo que su pregunta podría parecer insensible. ¿Te importa si puedo preguntarte cómo te hiciste esa cicatriz? ¿Te robotizaron alguna vez? No, dijo Felixane, agachando aún más la cabeza. Tuve un accidente. Daños colaterales, explicó Mindy. La mitad de los niños del santuario estaban igual. Las puertas del ascensor se abrieron, pero ninguna se movió de inmediato.
Incluso Mindy permaneció inmóvil, observando a Felixane, hasta que las puertas empezaron a cerrarse y la obligaron a reaccionar. Agarró a Amy y a Felixane por las muñecas para que la siguieran. Fue un shock, no lo pueden creer. O sea, creces protegida y todo eso, y la guerra es como, terroristas, ¿sabes? No es mi peor pesadilla. Luego mi mejor amiga se convierte en criminal de guerra solo por estar viva, y el dictador tan benevolente convierte mi vida en una herramienta de guerra, y luego estoy en el santuario viendo a niñas adorables con medio cuerpo destrozado solo porque sus padres no podían pagar los impuestos. Hola, choque cultural. Uf. Mientras la seguían, Amy miró a Felixane, pero la camarera mantuvo la cabeza gacha. Mindy tampoco miró atrás, alzando las manos ante la ridiculez de todo. Apenas salí de mi habitación en el santuario durante una semana, estaba muerta de miedo. Pero no puedo permitirme esa semana ahora mismo. Necesito estar preparada esta noche, necesito estar increíble esta noche. Así que, déjame fingir, ¿vale? Entonces, tal vez, la semana que viene, pueda ser tan increíble como ustedes dos, ¿vale? Solo necesito un poco de tiempo. Ligeramente aturdida y muy confundida, Amy no respondió. Por alguna razón, en 2 años de luchar contra Eggman, algo así nunca se le había ocurrido como un problema. Ella no sabía qué decir. Sentada en silencio junto a su hermano mientras el avión rodaba hacia el hangar, finalmente de regreso a casa después de una semana de misiones diplomáticas cada vez más volátiles, Sonia todavía se sentía un poco demasiado sensible para hablar. El sur de Myu solo había sido un poco más desastroso que Doununda, y solo porque había que lidiar con más de un político. Había incluido mucho más doble discurso del que el primer ministro de Doununda se había molestado en usar, y mucho menos café. Pero, de alguna manera, todo había salido bien. Ella y Sonic habían admitido abiertamente que Robotnik seguía vivo, y ella insistió en que estaba bien, presa del pánico en silencio. Aún así, salieron después del encuentro diplomático a pasear entre el público. Salieron ilesos, sin amenazas de secesión. E incluso llegaron a casa a tiempo para que Sonia se preparara un look para la fiesta de último minuto a la que Mindy le exigía que asistiera esa noche. Ella simplemente no quería ir. Se sentía como si hubiera estado funcionando en piloto automático durante horas, haciendo todo lo posible para no pensar en lo que había aprendido. Todo este tiempo, Sonic había estado luchando contra Robotnik. Sin ella ni Manik. Con todo su poder, con sus amigos, con Knuckles, quizá. Había estado en territorios no humanos, manteniéndolos a salvo al mantener alejado a Robotnik. Y Aleena lo había llamado enfermo. Inseguro. Incapaz de pensar por sí mismo. También dijo que Sonic era su espada y escudo. Su protector. ¿Cómo es que Aleena nunca se dio cuenta de que eso no significaba que él necesitara estar donde pudieran verlo? Sonia necesitaba tiempo para lidiar con eso. Para hablar con su hermano en privado y descubrir la verdad. Para confrontar a su madre y demostrarle a Manik que su hermano estaría bien solo. Pero no tenía tiempo esta noche. Necesitaba al menos asistir a la fiesta de Mindy. Una muestra de fe en su amiga aristocrática más antigua. Era tan importante como lo había sido toda la semana. Aún así, se acercó y tomó la mano de Sonic. ¿Estás ocupado esta noche? Se encogió de hombros, observándola con recelo. Probablemente. Conseguí controlar los daños que el zoquete interrumpió anoche. Control de daños. Como lo había estado haciendo durante 3 años. Ella apretó su agarre sobre sus dedos. ¿Vienes a una fiesta conmigo? ¿Qué? Mindy lo va a organizar, explicó. Es algo de última hora, me lo contó ayer. Creo que necesitaré ayuda para pasar esta noche. Hizo un gesto vago con la cabeza. Su extraño humor no había mejorado desde que ella descubrió la verdad. Incluso cuando no hablaba con políticos, se mostraba nervioso, riendo y quejándose por nada. Ahora que tenían tiempo, supuso que podría preguntar por qué, pero de repente, él esbozó una sonrisa perezosa antes de que pudiera encontrar las palabras. ¿Crees que podemos llevar también a Manik? Respiró hondo y asintió temblorosamente. Pero quiero hablar contigo. Ya sabes de qué. Soltó una risita sombría, pero no respondió hasta que el avión terminó de moverse y les permitieron levantarse de sus asientos. La secretaria se apresuró hacia ellos, obviamente con ganas de informar y discutir los planes, pero Sonia la retuvo con una mano alzada y se acurrucó alrededor del brazo de su hermano.
Ya tenía suficientes formalidades sociales con las que lidiar esta noche. No tenía la capacidad emocional para más trabajo ahora mismo. Y si su madre lo esperaba, después de años de saber perfectamente que Sonic había estado luchando contra Robotnik solo, bien podría olvidarlo. Una pregunta, antes de ir a ningún lado, dijo en voz baja mientras bajaban al hangar. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no volverá? Tenemos un trato, explicó Sonic con una sonrisa irónica. Si alguna vez regresa, lo entregaré a la resistencia. No son tan alocados como yo, así que ya sabe lo que pasará. Ella levantó la vista, notando cómo él, distraídamente, cambiaba su peso contra ella. ¿Alguna vez te arrepentiste de dejarlo ir? No, dijo sin rodeos, y ella bajó la mirada, dejando que la palabra corta y decisiva resonara en su cabeza. No era una mentira. Ni siquiera una verdad a medias. De verdad que no. Ni siquiera podía decidir qué sentía al respecto. Joy no lo habría dejado ir. Le habría disparado. Sí, ya me lo imaginaba. Ya lo sabía en su día. Un rayo láser atravesó esos ojos espeluznantes, ¿verdad? Incluso podía imaginárselo. Pero no respondió a la pregunta, y él no necesitaba que lo hiciera. Empezaron a caminar en silencio, escuchando a los técnicos que trabajaban en el hangar a su alrededor, hasta que ella preguntó: ¿Qué crees que habría hecho Maníaco con él? ¿O madre? Manig lo habría arrestado, seguro. Mamá, no sé. La verdad es que no la conozco muy bien. ¿Qué te parece? Ella se encogió de hombros, considerando la idea. A lo largo de la guerra, ella, Sonic y Manik habían abordado la situación de forma muy distinta. A pesar de ser una de las personas más buscadas del mundo, Sonia siempre había intentado comportarse con rectitud, según todo lo que le habían enseñado que era correcto. Manik, criado como un criminal, tendía a hacer lo contrario. Siempre robaba, trabajaba en la clandestinidad y hacía tratos injustos. Sonic estaba en un punto intermedio, equilibrándolos a pesar de su infancia más dura. Solía ponerse del lado de Manik, tanto por razones pragmáticas como por querer fastidiarla. Pero pensándolo en este contexto y, según la ley, Robotnik debería haber sido arrestado y juzgado por los tribunales. Incluso entonces, Sonia conocía los tribunales lo suficiente como para saber lo peligroso que era. Y se sintió tan herida, tan furiosa. Y tenía 1 millón de vidas destruidas para tranquilizar su conciencia. Nunca lo había pensado. Siempre había planeado que Robotnik muriera en el enfrentamiento final. En ese contexto, Manik siempre había sido mejor que ella. Dejando a un lado las leyes, creía en las personas. En su capacidad de cambiar y hacer el bien. Parecía retrógrado, pero estaba bastante segura de que Sonic tenía razón. Manik habría querido que Robotnik estuviera encerrado hasta que aprendiera a querer el perdón. ¿Y Aleena? Sonia no lo sabía. Aleena siempre se comportó como la reina buena. El pilar de la rectitud moral, la ley, el orden y la bondad. Pero a veces, como anoche, era tan... Si pudieras hacerlo de nuevo y si Robotnik estuviera frente a ti ahora mismo, susurró mientras él abría la puerta del pasillo principal, ¿lo dejarías ir? Probablemente, dijo. Meto la pata, hermana. Frunció el ceño, disgustada por la respuesta fácil. Pero no por las razones que estaba segura de que debería. Lo has dejado ir desde entonces, ¿verdad? Sí, muchas veces. ¿Alguna vez te ha dejado ir? Se encogió de hombros. Siempre puedo salir de apuros. A veces mis amigos me ayudan, pero Eggman no es un problema que me preocupe demasiado. Pero tratas mucho con él, ¿no? Casi todas las semanas, de una forma u otra. Simplemente no me preocupa cuando lo hago. Nunca lo hiciste. Volvieron a guardar silencio, porque era cierto. Incluso en su peor momento, Sonic había sido consciente del peligro de Robotnik sin parecer nunca genuinamente preocupado. Solo parecía molesto cuando ella o Manik estaban en peligro, e incluso entonces, la había puesto muy enojada. Ella quería estar enojada ahora, pero el enojo simplemente se negó a suceder. ¿Sabes qué? Ni siquiera puedo, vale. Bueno, ya basta. Ya he tenido suficiente de esto por esta semana, dijo con firmeza, y se enderezó, sujetando solo la mano de Sonic. Vamos a una fiesta, Sonic. Vamos a burlarnos de los aristócratas y yo puedo ligar con chicos y tú puedes decirme que no tengo gusto y podemos escuchar versiones horribles y vergonzosas de canciones que solíamos cantar, y pasar una buena noche. ¿Qué te parece? Le dedicó una sonrisa torcida.
Suena como si intentaras evadir responsabilidades. Me encanta. Vamos a celebrar a lo grande. Muy bien, dijo ella, y comenzó a arrastrarlo hacia sus suites. Amy había organizado algunas fiestas improvisadas en su vida, generalmente con solo unas horas para cocinar, hornear y decorar. Así que, con unos días, y Bartleby llamando la pequeña velada, Amy esperaba algo pequeño y elegante. Todo se vino abajo en el momento en que el coche de Mindy se detuvo frente a una sala de conciertos real, y se evaporó por completo cuando entraron por la puerta principal y Amy se dio cuenta de que la fiesta ocupaba todo el edificio. ¡Ay, Bartleby!, dijo Mindy riendo entre dientes, mirando a su alrededor mientras un camarero con smoking negro les extendía una de las 6 bandejas de bebidas y aperitivos. Sin siquiera mirarlo, cogió un vaso de algo que Amy creía que ninguno de los dos sería lo suficientemente maduro para tomar en una década y se acercó, con una elegante mano enguantada en la cadera. No se anda con rodeos. Stripes no sabrá qué le ha pasado. Asintiendo con ansiedad al desconcertado camarero, Amy se apresuró a reunirse con su amiga, resistiendo el impulso de juguetear con su vestido. Apenas habían entrado y Amy ya se sentía aún más pequeña que en ese almuerzo. Cuando jugaba a disfrazarse con Mindy y Felixane, había sido divertido. Se reía y se quedaba boquiabierta con las increíbles creaciones de Mindy, pensando con seguridad que eran demasiado sofisticadas para lo que Bartleby pudiera estar planeando. Mindy le había puesto un vestido rojo rubí con baño de oro y joyas, guantes largos de seda y joyas que Amy jamás le diría a Rouge que había visto, y mucho menos usado. Pero, al mirar a las mujeres que tenía delante, Amy se sentía como una niña pequeña en camisón. Algunas llevaban faldas 3 veces más grandes que ellas. Y combinaban a la perfección con el entorno. La sala de conciertos era impresionante, toda de madera cara y terciopelo rojo. Lámparas de araña con luces doradas centelleantes le daban a todo un brillo etéreo, y la gran banda de cuerdas en el escenario tocaba algo que hizo que a Amy le doliera el corazón de nostalgia por algo que ni siquiera conocía. Y cada una de las 100 personas del público vestía smokings y vestidos de gala Y. Y. Se sintió como si hubiera entrado en un cuento de hadas. Amy, cariño, deja de mirarme con la boca abierta, dijo Mindy con dulzura, tomándola del brazo. Eres la persona más interesante aquí, solo que aún no lo sabes. Mindy, yo y no puedo, y balbució, pero Mindy simplemente se rió. Claro que puedes. Ahora, ven y confía en mí. Estás aquí para que la gente te mire, pero me aseguraré de que nadie te toque, dijo. A partir de esta noche, eres Lady Amy Rose, consorte real del príncipe perdido Sonic Hedgehog, y demasiado genial para cualquiera aquí. Así que vamos a vivir con los ricos. Parpadeó rápidamente, pero no pudo evitar reírse mientras Mindy la arrastraba hacia donde Bartleby estrechaba la mano de una criatura con 7 brazos y 3 ojos tallo. Él captó sus miradas con una leve sonrisa y asintió antes de retomar su conversación, pero solo por unos instantes antes de que la criatura continuara. Inmediatamente abrió los brazos en señal de bienvenida. Damas, bienvenidas a mi pequeña fiesta, dijo, y les tomó el codo a cada una mientras se inclinaba para besarlas en las mejillas. Amy se habría sonrojado si él no se hubiera apartado bruscamente para observarla con ojos evaluadores. Mindy, querida, una vez más has logrado lo imposible. Nuestra querida plebeya casi parece una princesa. Cállate, está espectacular y desearías que tu princesa se viera así, dijo Mindy, empujándolo con la mano que aún sostenía su copa. Él tuvo que dar un tirón para evitar que se derramara, que era claramente lo que Mindy buscaba, a juzgar por su sonrisa burlancia. No pude vestir a Sonia esta noche, así que seguro que saldrá en un especial de Liam, así que aguanta. Se burló, así que Amy ignoró la broma con una sonrisa. No puedo creer que solo tuvieras unos días para organizar todo esto. Bartleby, esto es increíble. Me siento como en una película. Supongo que es una extraña forma de entretenimiento humano, dijo, restándole importancia con un gesto de la mano. Pero agradezco lo que tomaré como un cumplido. Es aceptable. Podría haberlo hecho mucho mejor con más tiempo y recursos, pero supongo que tendrá que conformarse. Y lo que es más importante, he recibido a la mayoría de la gente que necesitamos aquí. Extendió la mano para tomar a Mindy del codo de nuevo, girándola hacia la multitud. Sus verdaderos objetivos no estarán disponibles hasta después del espectáculo principal, y les aconsejo que eviten a la mayoría hasta que llegue mi querida Sonia. ¿Pero a corto plazo? Preguntó ella, y él asintió. Te sugiero que empieces con Mamselle y Figeur. Espera, ¿qué? Preguntó Amy.
¿No es Mansell Figeuri? Una amiga íntima, sí, dijo con un guiño cómplice antes de volver a centrarse en Mindy. Se cree una miembro de la resistencia ignorada por los bárbaros debido a las enaguas de su madre. Naturalmente, intenta desquitarse con su madre pasando tiempo con gente inapropiada. Los más importantes son los hombres que trabajan en los almacenes de su padre. Aportan una perspectiva única de las luchas de cierta clase. ¿Qué? Repitió Amy, pero Mindy pareció entender, porque solo dijo. ¿Y luego? Otro conversador fascinante que la madre de Mansell Figeur desaprueba es el Dr. Hope, de la Universidad de Memphis, dijo, señalando a la izquierda. Un pesado, preocupado por las fluctuaciones económicas entre los mercados internacionales. Podría hablar durante horas sobre el desarrollo de la clase trabajadora de Memphis Occidental, si tan solo le dieran tiempo y público. No me digas, comentó Mindy, e hizo un ruido desinteresado antes de inclinar la cabeza hacia un rincón más alejado de la habitación. Y mi última sugerencia sería Gustave de Terrier. Su familia dirigía empresas de seguridad privada, pero al no tener personal, se han visto limitados a sus inversiones financieras. Tiene muchas opiniones sobre Trevor Mouse y la unidad de respuesta a emergencias que me parecen realmente brutales, pero cada uno tiene sus propias opiniones. Mindy se llevó la copa a los labios con una mirada casi depredadora. Bartleby le soltó el brazo para centrarse de nuevo en Amy, levantando las cejas. En cuanto a ti, querida, sospecho que todas estas conversaciones estarán terriblemente por encima de tus groseros gustos, pero eres demasiado vulnerable para esta gente. Ni siquiera tienes una copa. ¿De verdad, nadie te ha enseñado ni siquiera los modales más básicos? Ella se estremeció. Sé que así es como hablas, pero tarde o temprano te voy a pegar. Una vez más, prueba de que hasta Sonic Hedgehog puede encontrar a su igual, dijo, poniendo los ojos en blanco antes de girarse para señalar a una camarera. Ella se apresuró a hacer una profunda reverencia, extendiendo otra bandeja con bebidas, y Bartleby tomó una antes de despedirla. Se la puso en la mano a Amy. Esto no es para beber, querida, ya veo que no tienes el paladar refinado para estas cosas. Es un apoyo y un escudo. Cuando no puedes responder a una pregunta, te llevas la copa a los labios. Cualquiera que te presione en un momento así demuestra ser ignorante y grosero. Parpadeó, mirando el líquido burbujeante. Pero yo no bebo. ¿Qué tan familiarizado estás con el vino? Para nada. Entonces no, querida, no lo harás. Ya eres bastante vulnerable esta noche, dijo, y Mindy asintió distraídamente. Te estaré vigilando, cariño. Bartleby, ¿me avisarás cuando termines de saludar a todos? Por supuesto. Hablaré con ustedes pronto. Ella asintió y volvió a traer a Amy hacia sí, alejándola mientras Bartleby se giraba hacia otro invitado. Amy frunció el ceño, sin apartar la mirada de su bebida, incluso cuando Mindy se inclinó para susurrarle algo. Para traducir a Bartleby a la realidad. Hasta que Sonia y Sonic lleguen, no bromeaba. Eres la persona más interesante aquí, porque esta gente no sabe nada de ti, excepto que viniste con Sonic, quien literalmente salvó a todo el imperio y luego desapareció durante 3 años. Todos aquí quieren un pedazo de ti, pero yo quiero un pedazo de todos aquí. Así que vamos a aprovecharnos de ti para hablar con todos hasta que estén lo suficientemente borrachos como para decirme lo que quiero saber. ¿Qué? Créeme, es mucho menos escandaloso y mucho más aburrido de lo que parece, dijo. La cuestión es que esa bebida que tienes en la mano te va a salvar de preguntas muy tontas. Haz como si estuvieras bebiendo, no bebas de verdad, quédate a mi lado, no te preocupes. Vale, y esto se volvió aún más aterrador. Mindy se zambulló entre la multitud, que observaba cada movimiento de Amy. Todos parecían mirarla fijamente, y todos querían hablar con ella hasta que Mindy exigía su atención. Por suerte, se le daba bien, pero en cuanto lo hacía, Amy solía perder el hilo de la conversación. A veces, creía saber exactamente de qué hablaba Mindy, porque era abierta y honesta al decir que quería conocer a alguien o pedirle su opinión. Pero otras veces, como con Figeur, de quien Amy, un poco confundida, descubrió que era una persona muy agradable y estaba muy entusiasmada con la intención de Bartleby de recuperar a Sonia, Mindy parecía estar hablando sobre todo de chicos, pero se alejaba tomando notas. Amy no podía decidir si le encantaba o le disgustaba no poder participar en las conversaciones. Quería hablar y socializar, pero todos la intimidaban, y todos juzgaban claramente cada uno de sus movimientos. Todos le preguntaban qué era ella para la familia real.
Querían saber de dónde venía y de dónde provenía su familia, y en las raras ocasiones en que tenía la oportunidad de señalar que era algo que la gente no conocía o que no le importaba fuera de Mobius, todos la miraban fijamente como si hubiera insinuado algo horrible. La sala de conciertos se estaba llenando, pero si no hubiera estado aferrada a Mindy, Amy nunca se habría sentido tan sola. Por suerte, había pasado menos de una hora cuando la música se detuvo, reemplazada por el estridente golpeteo de la plata contra el cristal. Bartleby subía al escenario mientras los músicos se marchaban en silencio, así que Mindy rápidamente jaló a Amy para que se colocara al frente del público, frente a él. El espectáculo comienza, susurró en el cabello de Amy. ¿Esto no era ya un espectáculo? Susurró Amy y Mindy se rió antes de guardar silencio. Amigos. Comenzó Bartleby con solemnidad, abriendo de nuevo los brazos. Espero haberlos saludado a todos como se merecen esta noche, pero permítanme hacerlo de nuevo. Bienvenidos, y gracias a todos por dedicar tiempo a sus apretadas agendas para acompañarme en este evento tan tranquilo. Les pido disculpas por el ambiente, pero es lo mejor que pudimos hacer con tan poca antelación. De hecho, esto solo me hace agradecer aún más su presencia. Me siento realmente bendecido por tener amigos tan extraordinarios. Todos aplaudieron cortésmente, excepto Amy, que todavía estaba tratando de descifrar cómo Bartleby había organizado todo esto en 2 días, y cómo podía llamarlo un asunto tranquilo. Aunque sería un honor para mí verlos en cualquier momento, estoy seguro de que todos sienten curiosidad por el propósito de nuestra reunión esta noche, continuó. Después de todo, dirán, el gran festival se planeó durante meses, y sin embargo, nosotros, la élite aristocrática, señores de la economía y la infraestructura, no fuimos reconocidos ni celebrados en ninguno de los eventos del festival. Se escuchó un suave murmullo de acuerdo. Este descuido es comprensible, por supuesto. La familia real tiene muchos asuntos que considerar en estos tiempos difíciles. Intereses extranjeros preocupan a nuestra querida princesa, mientras que los esfuerzos de rehabilitación sí preocupan, y deben preocupar, al príncipe ladrón. Y, por último, el regreso de nuestro príncipe perdido se ve eclipsado naturalmente por las tensiones de la causa anarquista. Como ellos mismos nos señalaron hace apenas unos días, nuestra familia real nos protege de quienes quieren hacernos daño. No les corresponde felicitarnos por cumplir con nuestro deber como líderes, dijo ante un coro de exclamaciones de alivio. Ese papel debería recaer en sus allegados, en puestos que claramente no tenemos. Dios mío, Bartleby, se rió Mindy. Y yo que creía que Rayas tenía garras. Amy alzó el párpado, sin seguirla, pero Mindy solo le guiñó un ojo y le indicó que volviera a mirar a Bartleby. Él había bajado la mirada y ahora le sonreía de una forma que le heló las venas. Yo, como muchos de ustedes, he estado esperando una líder en este espacio. Alguien que pudiera ponerse del lado de nuestra querida realeza y apoyarla como debe ser. Que nos apoye. Y por fin, después de tantos años, tenemos a nuestra líder. Lady Amy Rose la erizó, una nueva fuerza de energía positiva, por fin ha llegado al palacio para mostrarnos cómo el amor y el liderazgo pueden funcionar. Amy palideció cuando la sala estalló en aplausos de nuevo, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Bartleby extendió la mano hacia ella, y ella le devolvió la mirada. Seguramente no. Mindy la empujó con tanta fuerza que no pudo evitar tambalearse hacia adelante, y de repente, un camarero la tomó del brazo y la condujo con cuidado por las escaleras del escenario hasta el brazo de Bartleby. Miró horrorizada a la multitud y luego a la cálida sonrisa de Bartleby. Damas y caballeros, cuando oí hablar de Lady Amy, me quedé impactado. Una joven tan hermosa, con una bondad tan increíble, ¿qué locura la llevó a amar a alguien como nuestro príncipe perdido? Preguntó, sin parecer notar la emoción que causó entre la multitud. Rió entre dientes como si fuera una broma graciosa. Pero después de hablar con ella, veo que es solo la fuerza de su carácter. La fuerza de su amor y bondad. Mi Lady Amy me ha demostrado que el amor realmente puede superar todos los obstáculos. Ella es la consorte real que tanto hemos esperado. Por Lady Amy Rose. El público alzó sus copas, coreando su nombre, y Amy se preguntó si sería posible arder en el escenario. Seguramente Bartleby se quemó los labios al rozarlos con su mejilla. En los pocos días que Lady Amy y yo nos conocemos, ya me ha recordado mucho de lo que he perdido. Me ha recordado mi deber, no solo como líder económico de Mobius Central, sino también como hombre. Un hombre que se preocupa por su gente, sus tierras y, de hecho, por su princesa. Durante demasiado tiempo, amigos míos, he tenido miedo.
Miedo de alzar la voz y ser el hombre que siempre he querido ser. De apoyar abiertamente las causas y las personas que realmente me importan. He fracasado de muchas maneras, amigos míos, pero con una verdadera consorte real que me muestre fortaleza emocional, finalmente he visto el daño que mi fracaso ha causado no solo a este reino, al imperio, sino también, a mí mismo. Solo puedo disculparme y estar agradecido con quien me guía ahora. Y así, aquí y ahora, me comprometo a ser más de lo que he sido. Me comprometo, por primera vez, a defender mis creencias. Y sé que si fracaso, Lady Amy me recordará quién quiero ser. Hubo otra ronda de aplausos, mientras Amy se preguntaba qué demonios estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que estaba oyendo. Así que, amigos, como mi primer acto como este nuevo hombre, los reuní aquí. Porque somos los aristócratas de Central Mobius. Los líderes de nuestro hermoso reino, la joya de nuestro glorioso imperio. Y ese imperio, lamentablemente, carece de muchos de sus habitantes. Los perdimos a manos de un tirano, de una guerra, de nuestra propia debilidad. Pero ahora, con un corazón glorioso para guiarnos, dijo, inclinando su copa hacia Amy, tenemos la oportunidad de recuperar lo que hemos perdido. Si nosotros, los aristócratas de Central Mobius, nos unimos, podremos encontrar y restaurar, o quizás, confrontar y dejar atrás, todos esos terribles recuerdos. La multitud se agitó con una extraña excitación, y Amy notó que Mindy se removía, con otra sonrisa peligrosa en el rostro. Bartleby rodeó los hombros de Amy con el brazo y volvió a alzar su copa. Y así, amigos míos, un brindis. Por nuestro pasado y por nuestro futuro. Por nosotros. A nosotros. Repitieron todos, y él los invitó a tomar un trago rápido antes de salir del escenario. Y ahora, que comience la celebración. Les presento a todos la increíble figura del grupo de baile. Ojo del día. De repente, la música estalló en los altavoces sin que Amy se diera cuenta, y una repentina oleada de hermosas mujeres con ropa vaporosa surgió de la multitud para aterrizar en el espacio entre la multitud y el escenario. La exclamación del público se perdió en la repentina excitación, y Bartleby rápidamente arrastró a Amy escaleras abajo, a las sombras tras el escenario. ¿Qué fue? Amy parpadeó rápidamente, furia, conmoción y vergüenza en pugna mientras resistía el impulso de dejar caer el vaso y agarrar el martillo. ¿Cómo pudiste? ¿Qué? ¡Qué presentación tan fabulosa, querida! Salió de maravilla. Eres increíble. Dijo Bartleby con suavidad, chocando sus copas. Oh, sí, tú y yo formaremos un equipo increíble. Amy oyó la carcajada de Mindy un momento antes de que la mujer se acercara a ellos, abrazándolos por los hombros. ¡Ay, Bartleby, qué monstruo! ¡Qué crueldad! Seguro que no tengo ni idea de a qué te refieres, objetó. ¿Cómo crees que te fue? Oh, sí que sabes cómo manejar a esta gente, galán, dijo ella riendo, tirándolo hacia abajo para besarlo en la mejilla. Los haremos comer de nuestras manos y Rayas es oficialmente persona non grata. ¡Qué escándalo! ¿Qué están? Amy se apartó bruscamente de ellos, mirándolos fijamente. ¿De qué están hablando? Nada de eso tenía sentido. Ay, cariño, sí, y lo siento mucho, dijo Mindy disculpándose. Ya sé, probablemente quieras matarnos a los dos, pero fue por una buena causa, madre mía. Estuvo fabulosa, ¿verdad? Inocente como una rosa de primavera, dijo Bartleby riendo entre dientes. El ejemplo perfecto de consorte real para nuestro príncipe más despreciable. Uno solo puede soñar con que la noche continúe tan bien. No tengo ni idea de qué pasa, anunció Amy. ¿Qué era eso de que yo era líder? Solo quiero ayudar a... Se detuvo, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oyera antes de bajar la voz. Mis amigos y yo quizá no sigamos aquí mucho más tiempo, y quiero ayudar a la gente robotizada tanto como pueda mientras pueda. ¿Qué era eso de que yo lideraría a esta gente? Es puramente figurativo, querida, dijo Bartleby con desenfado. Al menos hasta que consigas controlar a esa bestia salvaje tuya. Y, sinceramente, si puedes hacerlo lejos del palacio, no tendré ningún reparo, aunque, por supuesto, te arrastraré de vuelta aquí para repetir la escena. Dice que Sonia ya le propuso matrimonio, dijo Mindy juguetonamente. Ni siquiera vio ese baile de apareamiento, grandullón. Ah, pero los chismosos sin escrúpulos de Mobius sí, dijo, aunque estiró el cuello para mirar hacia la puerta. Sin embargo, ahora que lo mencionas, con lo grosero que eres, ¿a qué hora dijiste que llegaría? No lo hice, dijo, y agarró el brazo de Amy para atraerla de nuevo.
Ahora, si no te importa, voy a explicarle algunas cosas a tu pequeña líder. Intenta no ahogarte con tanto machismo mientras esperas. Él hizo un suave ruido de dignidad ofendida, pero no objetó, y Amy estaba demasiado confundida para hacer algo más que dejar que Mindy la arrastrara de regreso a las puertas. Finalmente, Manik bajó sus notas y miró hacia arriba y a su alrededor, a la máquina que había consumido todos sus pensamientos durante las últimas 24 horas. Lo entendió. Finalmente, estuvo completamente seguro. Él sabía cómo hacerlo funcionar. Manik dejó su cuaderno y extendió suavemente los dedos sobre las intrincadas líneas y detalles de la base. Venas, marcas de vida y esperanza, sí. Sin duda lo entendía. De guardia junto a la puerta, Amlin se movió para llamar la atención. ¿Ya, terminaste? Sí, sí, ya lo entiendo, confirmó Manik. Aún espero que no sea necesario, pero si lo es, me encargo de esto. ¿No lo crees necesario? Preguntó. Después de lo que pasó anoche, aún no hemos conseguido restaurar todas las cerraduras del palacio, ni todo nuestro arsenal. Sí, lo sé, pero, no sabemos con certeza si fue algo de Sonic, dijo, aunque se le apretaba la mandíbula al recordar a Sonic y sus amigos peleando en el pasillo. Knuckles, de entre todos los que tal vez los traicionarían, los medallones están funcionando. Lentamente, sí, pero funcionan a la perfección. Amlin frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. Si lo hubiera pensado, lo interrumpió un suave golpe antes de que la puerta se abriera y revelara a Felixane, de pie cortésmente en el pasillo. Manik parpadeó al mirarla. Hola. ¿Estás aquí por mamá? No, Su Alteza, dijo ella, inclinando la cabeza y los hombros. Hoy no atenderé a Su Majestad. Los viernes tengo el día libre. Pero tengo un mensaje para usted. Le hizo un gesto para que entrara, intentando parecer acogedor. ¿Sí? ¿De quién? Mindy de la Cour. Ah, claro, claro. Siempre lo olvidaba, pero Felixane venía del santuario, lo que la convertía en una de las hermanas pequeñas de Mindy. A ver si adivino, ¿surgió algo con todo el proyecto de las personas robotizadas? Felixane sonrió con ansiedad al entrar en la habitación, observando los monitores en blanco y las consolas de control antes de recorrer con la mirada la máquina. Se aferró a la falda con una mano, mientras con la otra jugueteaba con el pelo que le caía sobre la cara, y Manik hizo una mueca. No te preocupes, no es lo que parece, le aseguró. Sí, es tecnología Robotnik, pero no es peligrosa ni nada. Es algo médico. ¿Médico? Repitió ella, y él asintió, poniéndose de pie. Sí, algo así como, de hecho, me gusta, no sé con qué compararlo. Corrigió con una risa, antes de acercarse a acariciar uno de los pilares principales. Si tuviera que llamarlo de alguna manera, supongo que lo llamaría purificador. Elimina esta, es como una toxina, supongo. Ella asintió con vacilación, pero se mantuvo a varios metros de la máquina. ¿Ayudará a la gente robotizada? No lo creo, pero aún no lo sé, dijo. Espero que no sea necesario para nada. Pero bueno, no es por apresurarte ni nada, pero, Mindy, ¿te envió un mensaje? Ah. Bueno, técnicamente, el mensaje es de la princesa Sonia, dijo. Quería avisarte que ella y el príncipe perdido ya fueron a la fiesta y te pidió que te recordara que dijiste que vendrías. Resopló. Había estado demasiado cerca de terminar sus notas como para reaccionar adecuadamente al contacto de Sonia hacía una hora, insistiéndole en que fuera a la tonta fiesta de Mindy, aunque Sonia y sus ridículos amigos aristócratas eran las últimas personas con las que Manik quería pasar el rato en ese momento. Pero no solo había dicho que Sonic estaría allí, sino que también sabía que en realidad era la fiesta de Bartleby, lo que significaba que se trataba de conseguir apoyo para su proyecto y el de Mindy. Así que Manik sabía que al menos tenía que ir, y ahora que lo había resuelto todo, incluso tenía tiempo. Incluso aunque las insistencias de Sonia no lo hicieran parecer particularmente atractivo. Dicho esto, Minty mencionó que, si bien su presencia sería bienvenida, entiende si no desea asistir, continuó Felixane en voz baja. Dijo mucho, así que le pido disculpas por parafrasear, pero creo que la idea general era que serán principalmente aristócratas, bueno, haciendo alarde de su talento. Pero todo por la mejor causa, dijo Manik con un guiño. ¿Sabes cómo va todo hasta ahora? Ella negó con la cabeza antes de encorvarse. Lo siento, no. Oye, eres una doncella increíble, Felixane, pero nadie espera que puedas leer la mente de la gente de toda la ciudad. Dijo. Tranquila.
Ya casi terminé aquí, así que me pondré guapa y me iré. Sé que es como si fuera tu día libre, pero ¿te importaría decirles a Paige y a Liama dónde voy? Por supuesto, Su Alteza dijo, pero dudó un momento y volvió a mirar a su alrededor. Se removió nerviosa, tirando de su falda con los dedos, mientras luchaba contra el impulso de hacer otra pregunta. Manning reprimió una sonrisa y se apiadó de ella. ¿Te preguntas por qué estoy mirando esto si no va a ayudar con la gente robotizada? Tragó saliva. No me atrevo a preguntar, señor. Oye, ya hablamos de esto. No hay señores aquí. Bromeó, lanzándole a Amlin una mirada exasperada que no recibió respuesta. Como la mayoría de los guardias reales, las expresiones de Amlin iban del vacío al enfado y viceversa. Las doncellas, por otro lado, solían pasar de la inexpresividad a la ansiedad y a la disculpa. Felixane esbozó una leve sonrisa al preguntar: ¿Es este, el príncipe perdido? Manning dudó y luego suspiró. Felixane siempre parecía saber más de lo que esperaba. Sí. Sí, es como, se supone que le ayuda a aclarar la mente. Ha estado bastante despistado últimamente. Su Majestad ha insinuado, apretó los labios, suspiró suavemente e hizo una reverencia. Espero que estas cosas sean solo precauciones innecesarias, Su Alteza. Una herramienta médica es valiosa, pero la tecnología Robotnik es, no importa quién lo haya construido, dijo Amlin con frialdad. Si es necesario, lo usaremos. Ella giró la cabeza hacia él pero no respondió, mientras Manik suspiraba nuevamente. Es un último recurso, dijo. Como dije antes, espero no llegar a ese punto. Amlin carraspeó, mientras que Felixane se dejó caer un poco más en señal de disculpa antes de enderezarse. Estoy seguro de que Su Alteza lo sabe mejor. Si me disculpa, debería hablar con Sir Liam. Sí, claro. Gracias por el mensaje. Ella asintió y se volvió hacia la puerta, lanzando a Amlin una última mirada antes de salir. Una vez en el pasillo, se detuvo, pero no miró atrás, simplemente echó a correr por el pasillo con las manos entrelazadas. Amlin esperó a que la puerta se cerrara de nuevo y le hizo un gesto a Manik. Por si sirve de algo, Alteza, creo que estaríamos mejor si más gente tomara precauciones como esta antes. Sí, puede ser, dijo, dándole una última palmadita al pilar antes de volver a recoger sus notas. Solo es cuestión de estar atento. Espero que Sonic no esté demasiado perdido. Nunca es demasiado tarde, Su Alteza. Sonrió, asintió y salió de la máquina. Sonic estaría en la fiesta, y ya era hora de que Manik cuidara de su hermano mayor. Notas. Si alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para realmente considerar su genio, podría haber sido una sorpresa para la gente saber que a pesar de su increíble habilidad científica, Eggman valoraba mucho las leyendas y los mitos. Pero el tiempo y la experiencia le habían enseñado que la mayoría de las leyendas eran solo historia hecha más interesante. O, a veces, más aburrida y creíble. Después de todo, ¿quién habría creído que había una docena de planetas enanos rodeando el suyo, invisibles para todos a menos que se cumplieran criterios muy específicos en días muy específicos del año? ¿Qué humano en su sano juicio habría creído en animales conscientes y bípedos que vivían, morían y creaban civilizaciones, ocultos solo por la magia y la ubicación? ¿Quién pensaría honestamente que pequeños erizos, aunque fueran criaturas débiles e imprácticas, darían lugar a un poder capaz de conquistar a un dios? Cuando heredó y leyó las ridículas notas de investigación de su abuelo sobre leyendas de equidnas y biología extraterrestre, se rió. Hasta que se dio cuenta de que no eran fantasías de un anciano, sino notas detalladas del progreso del viejo loco, literalmente, creando vida artificial. Eggman aún no sabía cómo Gerald había convencido a los idiotas de Gun para que siguieran su ejemplo, ni cómo se habían involucrado los extraterrestres, pero los resultados eran innegables. Dos creaciones vivientes, rebosantes de caos, capaces de hazañas increíbles. No fue un mal primer pase, tuvo que admitir Eggman. Pasó gran parte de su adolescencia intentando comprenderlo, y gran parte del inicio de su carrera intentando imitarlo mediante ingeniería cibernética. Así fue como se topó con los secretos de Mobius, con sus miles de criaturas mágicas bípedas, mantenidas bajo control y en secreto por los vastos depósitos de berrilo de la anarquía esparcidos por su hogar continental. Hasta que una de las pequeñas criaturas vino a buscarlo. En opinión del pequeño Ivo Robotnik, el mayor problema de su abuelo era que nunca había pensado lo suficiente.
A pesar de trabajar con los misterios del caos y la vida, Gerald Robotnik se confinó en una pequeña y patética estación espacial y soñó con insignificantes logros como erradicar enfermedades y prolongar la vida humana. Intentaba crear una imitación de un dios profetizado. Por el bien de la humanidad. Por favor. ¿Dónde estaba la grandiosidad? ¿El espectáculo? ¿El estilo? Entonces, cuando el esposo de la reina apareció y pidió ayuda para controlar a un niño que sonaba tan notablemente similar a esas antiguas leyendas de Echidna, bueno, Ivo Robotnik supo que era hora de dejar atrás a su abuelo. Gerald había intentado crear un semidios para el mejoramiento de la raza humana. Ivo ataría a los dioses y crearía su propio mundo. Y mientras Eggman leía la última misiva de Anlin, reflexionó que la verdadera belleza de su genio era que, a pesar de toda la historia y la experiencia pasada, los pequeños animales peludos nunca aprendían. Orbot. Cubot. Gritó, y optó por ignorar el sonido de algo costoso rompiéndose. Ya tenemos fecha límite. Prepárense para el transporte. No era que a Manik le gustaran todas las tonterías que implicaba ser príncipe, y aún estaba aprendiendo a tolerarlo cuando Liam y el resto de los sirvientes del palacio lo vestían. Pero al mirarse en el espejo una última vez, confirmando que probablemente cumpliría con los estándares de Sonia sin dejar de verse como el príncipe ladrón que se suponía que era, con joyas y todo, tuvo que admitir que le gustaba verse bien. Combinado con la satisfacción de sus descubrimientos con la trampa del caos, cómo iban las cosas entre él y Aleena, y la sensación de que finalmente estaba dando un paso adelante y realmente ayudando a su familia, Manik casi se sintió y orgulloso de lo que vio mirándolo. Sonrió, se ajustó la chaqueta por última vez y extendió la mano para tocar el intercomunicador. Hola. El príncipe ladrón va camino del hangar. Necesito un coche para ir a la fiesta de Montclair. Recibido y entendido, Su Alteza. Estaremos listos cuando llegue, confirmó un técnico. Hombre, eran eficientes. Tenían buena gente. Manik cerró la puerta de su habitación tras él y echó a correr por el pasillo, preguntándose distraídamente cuándo fue la última vez que lo reconocieron. Probablemente debería hablar con Kirus y Liam. El general del palacio había sido increíble con todo este festival, incluso con todos los cambios inesperados que les habían estado imponiendo en el último segundo. Eso merecía algún tipo de reconocimiento. Quizás podrían organizar una fiesta para el personal o algo así, o darles regalos a todos, tendría que pensárselo. Sabía que todos habían estado muy ocupados, especialmente hoy. Lo que fuera que hubiera pasado anoche para borrar sus cerraduras y armas tenía a todos corriendo como locos intentando arreglar las cosas. Incluso al entrar en el hangar, vio a un grupo de altos mandos de Kirus reunidos alrededor de un escritorio, revisando los puntos de interés. El propio Kirus estaba de pie junto al coche habitual de Manik, con aspecto cansado y agotado, pero hablando con Trevor Mouse. Lo cual era un poco raro, la verdad. Trevor solía evitar el palacio. Hola, amigos, los saludó mientras se acercaba apresuradamente. Algo de su buen humor se desvaneció cuando se giraron hacia él. Kirus apenas lucía mejor que la noche anterior y Trevor parecía completamente enfadado. Oigan, ¿qué onda con esa mala onda? Intercambiaron miradas, la mandíbula de Trevor se movía visiblemente, pero Kirus solo suspiró y se encogió de hombros. Sonic es un rollo, el trabajo es frenético y las consecuencias son un asco. ¿Cómo te va? Vaya. Parece que ha sido un día duro, comentó, y Trevor resopló. Manik se detuvo, sin saber muy bien cómo manejarlo. Trevor solía ser mucho más tranquilo, pero con lo bien que se sentía, no le costó esbozar una sonrisa. Estoy en ascenso, pero me voy a encontrar con gente más difícil. Tengo que enfrentarme a los aristócratas para que me ayuden con algo. Sí, lo oí, dijo Kirus, y levantó una llave enganchada en su dedo. Tu carroza está lista. ¿Puedo ayudarlos en algo primero? Ofreció, pero Trevor solo pareció más molesto por la sugerencia. Como si pudieras hacerle entrar en razón a tu hermano. De hecho, ya estoy trabajando en eso, dijo alegremente. Estoy bastante seguro de que voy por buen camino para que vuelva a la espiral que conocemos y adoramos. Solo necesito hablar un poco de ciencia del caos con Kirus primero. Hablando de eso, añadió mirándolo fijamente, ¿te parece bien que hablemos el lunes, quizás? El fin de semana seguro que va a estar a tope con todo lo que tenemos entre manos. Ah, sí, dijo, haciendo una mueca. Perdona que no te sirviera de nada anoche, Manik. Es que, lo pasé mal. Tranquilo, tío.
Como dijiste, han sido 1 o 2 semanas difíciles, dijo, y luego volvió con Trevor. He oído que has estado lidiando con las incursiones de seguridad de Sonic. Gracias por el trabajo, tío. De hecho, se burló. No es nada comparado con lo que viene. ¿Eh? No importa. Voy a salir a ver a mi novia. Manténme al tanto, Kirus dijo, despidiéndolos con un breve y firme saludo antes de dirigirse a la entrada peatonal. Kirus y Manik lo siguieron con la mirada un segundo, y luego se miraron el uno al otro. Amigo, dijo Manik. ¿Qué demonios? Kirus hizo una pausa, abriendo y cerrando la boca, y luego suspiró. Espero que solo esté molesto por una discusión con Sonic. No sé. Anoche fue raro. Ya lo solucionaremos. Mientras tanto, dijo, obviamente forzando un tono más directo mientras le tendía la llave. Si esta fiesta es lo que creo, tienes peces más gordos que la comida de Trevor. Deberías irte y llevarte bien con la gente que pueda pagar toda esa caridad que necesitarán los de abajo, dijo. No te quedes fuera hasta muy tarde ni hagas nada que yo no haría, o Liam y Paige me cortarán la cabeza. Sí, sí, me portaré bien, dijo, arrebatándole la llave con una carcajada. Oye, hazme un favor y resérvame un hueco en la agenda. Quiero que tu equipo se haga cargo de la trampa del caos una vez que la haya usado. Bien, dijo, y Manik sonrió antes de empujarlo para subir al coche. Ni siquiera esa extraña conversación con Trevor y el tono débil de Kirus pudieron romper su buen humor. Tenía una salida, y esta vez, él sería quien arreglaría las cosas. Solo necesitaba mantenerse ocupado. Sonic silbó cuando las puertas se abrieron, revelando un gran salón con cientos de personas increíblemente bien vestidas bailando, observando a un pequeño grupo de acróbatas y, en general, relacionándose con un aire de lujo. Sonia lo había llamado una fiesta y afirmó que era un evento informal, pero al ver los vestidos que llevaban, Sonic la miró de reojo con una sonrisa burlancia. No se había arreglado nada, y ella llevaba uno de sus vestidos brillantes y ceñidos. Ambos iban muy mal vestidos, vaya. ¿Estamos en el lugar correcto, hermano? Preguntó juguetonamente, y ella emitió un pequeño ruido con la garganta.